Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Hoy vamos a abrir el programa con un historiador que nos viene a hablar del mundo de los espías. Nos va a hablar de esos agentes en la sombra que ya existían, imaginaros, en el antiguo Egipto y han llegado y siguen existiendo hasta nuestros días. ¿Sabéis quizás que Francisco Quevedo era un espía? Y además este era de los buenos. Bueno, pues en unos minutos nuestro invitado nos va a hablar de él y de muchos otros y otras espías. Javier nos va a hablar de nuevo del COVID-19, nos contará las novedades que han ido surgiendo desde aquel programa que dedicamos al coronavirus. Lo que empezó como un simple virus ha ido empezando a hacerse más fuerte y no para de llevarse más y más vidas por delante. A ver si llegamos pronto al pico más alto y dejan de subir esas cifras. Ikela nos llevará hasta una carretera de los Estados Unidos donde ocurren fenómenos extraños y muy distintos entre sí. Veremos más tarde qué es lo que nos cuenta. Y ahora sí, poneros cómodos y subir el volumen, que empezamos. Esto no es una transacción equitativa, señor. Lo que insinuó es que si Powers hubiera contado todo lo que sabía, Moscú sí que le canjearía. Está claro que lo haría. En cuanto a Abel, si muere en una prisión americana, el próximo agente ruso capturado se lo pensará dos veces antes de guardar silencio. Y nunca se sabe, Abel podría querer estar al aire libre y decidir intercambiar secretos rusos por pequeños favores americanos. ¿Cómo vamos a saberlo? Nosotros somos peones. Hacemos nuestro trabajo. Como hacía el teniente Powers. Solo es un piloto. Tomaba fotografías a 70.000 pies cuando su avión fue abatido. Eso la gente en mi país lo considera un acto de guerra. A lo largo de la historia, todo gran líder de una nación, de un bando u otro militar o incluso cabezas visibles al frente de enormes empresas, siempre han necesitado los servicios de agentes secretos. Estos agentes secretos, también conocidos como espías, proporcionan a quienes les contraten una información privilegiada del enemigo o de la competencia. Y esto no solo ocurre ahora, hace ya muchos años que se lleva haciendo esta actividad y nuestro invitado Eduardo Juárez es quien nos va a hablar de ello, a través de su libro Esto no estaba en mi libro de historia de espionaje de la editorial Almuzara. Hola Eduardo, bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a contar hoy un poquillo el tema de espías y vamos a ver si conseguimos sorprender a la audiencia. Seguro que sí. Eduardo es historiador, escritor y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. También es autor de National Geographic Society
y también quizás le hayáis podido escuchar en Radio Nacional de España, donde colabora habitualmente. Y una pregunta que os hago a todos los invitados que venís por primera vez es: ¿por qué os gusta tanto el espionaje? ¿Qué despertó de ti ese interés en tu caso? Bueno, pues verás, yo creo que fue cuando empecé a trabajar en mi tesis doctoral. Entonces encontré un documento del siglo XIII, que era un documento que se llama Capitulare de Fiolaris, que es un documento escrito en Venecia, en el cual lo que se hacía era establecer unas normas para regular el funcionamiento del negocio del vidrio en la Edad Media, en la República de Venecia, e incluía una serie de características basadas en la protección del secreto, en la protección de la información, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí yo llegué más al espionaje a través de lo que se espía y la gestión del conocimiento, más que en sí a través de las personas que lo realizaban. Por tanto, yo quedé atrapado en ese propio secreto y al final llegué, claro, a aquellas personas que captan ese secreto y lo transmiten, que son los espías, ¿no? Por tanto, es una llegada probablemente indirecta, ¿no? Pero que al fin y al cabo lo que cuenta es llegar, no cómo se llega, ¿no? Desde luego. Oye, ¿qué te parece que si empezamos por lo más básico y hablamos de qué es un espía? Bueno, pues mira, yo es lo que he intentado en este libro, ¿no? Dar una referencia. Para mí un espía es una persona que trabaja para un tercero captando información privilegiada, secreta, de forma clandestina, cuyo objetivo es que la persona que le contrata o que le pide que capte esa información pueda tomar una decisión en un entorno de competencia lo más factible y mejor posible para esa entidad a la que representa, ¿no? ¿La información se transmitía directamente del espía a quien lo contrataba o se usaban otros tipos de medio para hacer llegar esa información? Bueno, la verdad es que es un proceso mucho más complejo, incluso ya en la Edad Media, ¿no? Es decir, el proceso en sí es como un camino de ida y vuelta, en el cual, pues, en la ida, pues, un decisor político necesita captar información, por ejemplo, pues, situémonos en la Guerra de los 100 años, ¿no? Pues el rey de Inglaterra necesita información de qué tropas hay, por ejemplo, acantonadas, pues, cerca de Burdeos o en Calais, ¿no? Y entonces lo que hace es enlazar una orden que va bajando desde la Cámara Regia a el capitán de Calais, a través de una serie de personas y de individuos escalonados, que llega hasta una serie de agentes de campo que captan la información. A partir de allí, esa información vuelve, ¿no?, hasta el decisor político, se va limpiando, se va procesando. Es decir, primero hay un proceso en el que se da una orden de captar información y después hay un proceso de vuelta en el cual la información va siendo tamizada, convertida en inteligencia, que es la información completamente depurada que se entrega. Entonces, no se transmite directamente de una persona que te la pide a una persona que la capta, sino que entre medias hay un montón de personas, es decir, hay una estructura de espionaje e inteligencia. En la ida todos son trabajadores, personas que cumplen con una función y una orden, y en la vuelta todos son ya espías, porque todos están trabajando con información secreta, están analizando la información, depurándola, pasándola para que llegue en el momento clave al decisor político que pueda tomar la mejor posible de las decisiones para los intereses de su institución, entidad, estado, país, reino, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Y qué tipo de coartadas solían utilizar estos espías? Porque he visto que algunos podían ser mercaderes, otros podían ser traficantes de animales. ¿Qué tipo de coartada? Dime. La idea básicamente es que no seas detectado, es decir, que puedas entrar y salir de un territorio con la mayor facilidad posible. Entonces, pues piensa, pues puede ser, eso es un factor, puede ser un comerciante, un músico, puede ser un peregrino del Camino de Santiago, que había, esto hay que echarle de comer aparte, porque el Camino de Santiago servía para muchas cosas, ¿no? Pero también para que se movieran espías de un lado para otro, y no solo en la península ibérica, también por toda Europa, ¿no? Titiriteros, pero también, por ejemplo, poetas, trovadores, pero también es muy importante que tengan capacidad de moverse con libertad y acceder a determinadas personas para captar esa información, por ejemplo, los médicos, ¿no? Entonces, es un abanico muy importante en el cual aquellas personas que tienen esa capacidad, por ejemplo, los comerciantes, tienden a ser, sobre todo los italianos, eran considerados espías por todos los reyes y todos los oficiales de las monarquías europeas, los tenían atados en corto, ¿no? Los embajadores, los heraldos, los emisarios de un rey hacia otro rey eran considerados muchas veces espías, y en general todo ese tipo de personas con capacidad para moverse libremente de un país a otro y poder captar la información y moverla de la forma que sea, obviamente secreta, encriptada, cifrada, y poder moverla de un lado a otro, pues chico, estos son el paradigma, ¿no?, que tenemos que buscar en un agente para que pueda ser efectivo, ¿no?
El tema de los espías no es un invento del siglo XX o XXI, ni de lejos. ¿Desde cuándo se tiene constancia a lo largo de la historia de estos agentes secretos? Pues mira, para que te hagas una idea, en el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, que es del siglo VI antes de Cristo, de 650 a 580, aunque luego es ampliado posteriormente, como 150 años después, ahí ya hay una descripción clara y evidente de los tipos de espías que hay. Clara, evidente, las características, cómo son los espías, qué tipos de espías hay. Y estamos hablando hace 2.600 años. Esto quiere decir que hace 3.000, 3.500, 4.000 años, en cualquier periodo histórico que uno pueda pensar, siempre va a haber espías. ¿Por qué? Porque todo se sustenta en la competencia entre las civilizaciones y las sociedades. En cuanto una sociedad es más eficaz que las otras, tiene más éxito, tiene más capacidad para llegar a los objetivos, habrá otras sociedades y comunidades que quieran esa información. Entonces, ¿qué van a hacer? Tener gente que su objetivo sea robar ese factor económico, esa capacidad, ese grupo que inventó el fuego. Estamos hablando casi hasta de prehomínidos, ¿no? Sí. Ese grupo que inventó el fuego. ¿Los otros cómo consiguieron el fuego? Pues robándose el conocimiento de cómo se hace a los otros. Y el proceso de captación de la información que te hace mejor que los demás es inherente a la naturaleza humana. Muy bien, durante el reinado de Felipe II hubo bastantes espías, pero hubo uno en concreto que fue muy respetado y valorado por el rey español en este caso, ¿no? Es Gilbert Gifford. ¿Por qué era tan valioso este agente secreto para Felipe II? Bueno, sobre todo por la capacidad de infiltrarse en Inglaterra, ¿no? El problema básico que tiene Felipe II, verás, Felipe II establece la estructura de Estado que va a sustentar la monarquía hispánica durante 2 siglos prácticamente, ¿no? Entonces, sus competencias básicas es captar información, me refiero para la estabilidad en política exterior en determinados territorios, en Italia, en Francia, en los principados alemanes, y sobre todo en Inglaterra, que no es el gran enemigo de la España, de la monarquía hispánica, como nos hace ver, por ejemplo, aquellas falacias que distribuían los ingleses y veían toda una competencia entre España e Inglaterra, sino es un enemigo incómodo, sobre todo que afecta al proceso comercial. Entonces, cualquier persona que pudiese penetrar el sistema político del Reino de Inglaterra sería fantástico. ¿Por qué es difícil entrar allí? Porque los ingleses durante el siglo XV, finales del XIV y todo el siglo XV, desarrollan un proceso de construcción de una estructura de espionaje e inteligencia muy elaborada. Es decir, ellos ya tienen spy masters, ellos tienen ya oficiales generales de espionaje que Felipe II no lo tenía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la estructura inglesa era magnífica de espionaje, sobre todo de contraespionaje. Entonces, el secreto de estos espías que tú me estás hablando, hay varios más, ¿no? Y con Felipe III todavía más, ¿no? El caso de Diego, se llama Diego Velázquez de Velasco, Juan Velázquez de Velasco, perdón, es otro de los grandes espías, el primer superintendente de las espías generales, ¿no? del Reino de España. Entonces, estos espías, o Sebastián de Arbizu, por ejemplo, también, la capacidad que tienen de infiltrarse en estos territorios enemigos, ¿no? Es lo que les convierte en profundamente valiosos, ¿no? Por eso es la necesidad de proteger ese tipo de personas. Acabas de mencionar el término Spy Master. ¿Qué es Spy Master? Sí. Bueno, el Spy Master es un oficial que está al servicio del rey, que es el encargado de manejar toda la estructura de espionaje e inteligencia. Por supuesto, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Sabemos que Francis Walsingham fue el primer gran Spy Master en la historia moderna. Estaba al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra, y estableció y creó una estructura fantástica, ¿no? Sobre todo de contraespionaje, ¿no? Para penetrar y sobre todo impedir que penetraran el conocimiento político del Reino de Inglaterra, sobre todo España y posteriormente Francia, ¿no? Sobre todo España. Es una cuestión además básicamente también religiosa, ¿no? Porque los espías que producían los españoles eran protestantes o simulaban ser protestantes, y Walsingham lo que hacía era preparar católicos fundamentalistas contra Felipe II. De hecho, las redes de espionaje inglesas que estaban en Madrid se basaban en católicos fundamentalistas que eran agentes, hoy diríamos agentes dobles, ¿no? Pero eran agentes que simulaban trabajar para la inteligencia o para el espionaje de los Habsburgo españoles, y en realidad estaban trabajando básicamente para este tipo, que era magnífico, ¿no? Seguimos en España y vamos a mencionar a otro de los grandes, que es Francisco de Quevedo.
que gracias a su posición como personaje público pasó completamente desapercibido y pudo llevar a cabo la misión que le encomendaron en Italia. ¿Cuál sería esta misión, Eduardo? Bueno, básicamente tiene éxito porque, como nadie sabe que era un espía, eso es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Es decir, el espía tiene que ser completamente indetectable, ¿no? Y Quevedo, yo siempre digo que Quevedo era un gran escritor, un poeta magnífico, pero tenía que vivir de algo, ¿eh? Es decir, él tenía que tener algún tipo de negocio en su vida que le repercutiera económicamente, ¿no? Básicamente, entre el trabajo de su tío en Italia, el objetivo de él era contrarrestar la tendencia política que había en Venecia, que era contraria a la hegemonía española en el Mediterráneo y sobre todo en el liderazgo del catolicismo europeo en la beligerancia contra los turcos. Entonces, la elección de un nuevo dogo en Venecia, esto provoca la necesidad de eliminar, ¿no? De alguna manera, de contrarrestar la influencia política. Esto solo se les ocurrió el cargarse a todo el Consejo de los 10, ¿no? Que era, y al dogo en un mismo momento, que es el día que sacan el Bucentoro, que es una ceremonia que hacen en Venecia, que simulan el matrimonio entre la República y el mar, y sale una pedazo góndola gigantesca, una góndola, es un barco brutal, dorado, maravilloso, riquísimo, en el que va todo el gobierno y van todos los órganos de decisión, y sobre todo va la estructura de inteligencia, la cúpula de la estructura de inteligencia veneciana, que es el Consejo de los 10, ¿no? Y bueno, pretendieron bombardearlo, o sea, poner una dinamita, pues dinamitarlo no, sino bombardearlo, porque dinamita no existía, ¿no? Pero poner explosivos y acabar con todos de golpe. Los italianos, los venecianos, acusaban a Quevedo de haber participado en el proceso de destrucción del Bucentoro, aunque hoy en día los principales biógrafos de Quevedo establecen, y yo creo que es lo más lógico, ¿no?, que él participó en un primer momento buscando, fijando y preparando la estructura de inteligencia el año anterior, ¿no? Porque además está demostrado que Quevedo, en el momento en que se produce el ataque, que por supuesto fracasa porque es una idea de bombero jubilado, pues en el momento en el que fracasa esta acción contra el gobierno de Venecia, pues evidentemente él no estaba en Italia, estaba en Madrid, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es un agente de inteligencia, es un tipo muy capacitado y sobre todo como un mal carácter, que se diría, ¿no? Entonces la idea, pues mira, chico, a por ello, ¿no? Lo que pasa es que le salió mal la cosa. Un personaje muy interesante. Hay muchos más que seguramente estuvieron allí, ¿no? En el caso de, me has preguntado, Quevedo, hay otros grandes españoles famosísimos, como por ejemplo Jorge Juan, ¿no? Jorge Juan, el geógrafo, el marino, el explorador, el ilustrado, pues es otro espía espectacular, ¿no? Al servicio de la corona española. Sí, de hecho hubo muchísimos y bueno, por suerte muchos pudieron poner pies en polvorosa y venirse rápido un poco al ala que les protegía. Desde luego que sí. Porque si no, madre mía. Bueno, pues como nos encanta normalmente todo lo relacionado con los nazis, o por lo menos a un servidor me encanta, la verdad, es un mundo fantástico donde la imaginación, la conspiración y todo da de sí brutalmente, inimaginablemente, desde luego, ¿no? Bueno, pues aquí podemos encontrar durante esta etapa otro Spy Master llamado Wilhelm Franz Canaris. Sí, Almirante Canaris, sí. Sí, Almirante Canaris, un personaje magnífico, ¿no? Además, fíjate, sometida a revisión su vida, ¿no? Sobre todo su vida política como espía, como Spy Master, sobre todo del Abwehr, ¿no? El servicio de inteligencia y de espionaje militar, ¿no? Nazi durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial hasta que se produce el atentado contra Hitler, que hace que, bueno, el que participa Canaris, ¿no? Y que le provoca la muerte, ¿no? Provoca que tenga que suicidarse o ejecutarle, ¿no? Canaris es un personaje magnífico, el pequeño almirante le llamaban, ¿no? Es un personaje magnífico que estructura una red de espionaje y contraespionaje magnífica. El tío la saca en partido, es decir, la estructura la saca a flote o la genera durante la Guerra Civil Española, ¿eh? No se nos olvide que aquí estaba Canaris también, ¿no? Uh-huh. Y él tenía experiencia también en la gestación del proceso de inteligencia durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues es un personaje estupendo y está en revisión, como te he dicho, porque hay dos investigadores británicos que creen que era un agente doble ya en la Guerra Civil Española. Es decir, que ya estaba al servicio británico, aunque fuese
no de una manera directa, es decir, no como un agente completamente vendido o pasado directamente al SIS o al futuro MI6, perdón, sino más bien como una colaboración para mantener intereses comunes, ¿no? Yo veo una película que es Pánico Nuclear, que está basada en las novelas estas de Tom Clancy, ¿no? Sobre Chuck Ryan, en la cual hay un intercambio así entre el Spy Master americano y el Spy Master ruso, ¿no? Es decir, que no están doblados, pero comparten información. Algo así se piensa que hizo este. Y una de las teorías más divertidas o más imaginativas, no sé si divertidas como estudioso del espionaje, ¿no? Pero más divertidas, es que el Canaris pudo sabotear la reunión de Endaya, ¿no? Entre Franco y Hitler, obviamente porque a los intereses británicos no les venía bien, o desde luego era un peligro que Franco entrase de cualquier manera en la guerra civil y pudiese entrar en Gibraltar, ¿no? De hecho, la CIA, que desclasificó una serie de documentos, y también el MI5 y el MI6 en los últimos meses, demuestran que había planes para invadir España a través de la costa levantina, en caso de que se le ocurriera al general Franco hacer esto, ¿no? Lo cual esto sustenta más la idea de que el bombardeo el levantar o romper ese tipo de reunión entre Endaya, entre Hitler y Franco, pudiese ser motivada por una acción de un agente de contraespionaje doblado. Desde luego, lo que no se esperaría nunca es que Henry Himmler le estaba persiguiendo un poquillo y se sospechaba completamente de él y utilizó... Bueno, básicamente porque, verás, no puede haber dos servicios de inteligencia al mismo nivel en un Estado, sobre todo en un Estado dictatorial. En un Estado democrático sí que es posible porque los argumentan, o sea, los sustentan el poder legislativo, ¿no? En el caso de Estados Unidos tienes diferentes unidades de servicios de inteligencia, cada uno pues con un tipo de inteligencia interior, el FBI, inteligencia exterior, la CIA, inteligencia de señales, que puede ser la NSA, ¿no? Entonces, ese tipo de división de lo que es la inteligencia global compartimentarla en diferentes unidades de inteligencia puede ser viable, está por ver que sea viable, ¿no? Pero bueno, existe en un modelo democrático. Por un modelo dictatorial como era el nazismo, es un poco peligroso el pensar, un poco arriesgado el creer que pueda haber dos servicios de inteligencia al mismo nivel, incluso tres, ¿no? Porque la Gestapo no es una policía política, va mucho más allá. La Abwehr es una inteligencia militar, pero las SS tenían su propia unidad de inteligencia militar. Entonces, ese conflicto, ¿qué significa? Pues que uno se come al otro. Entonces, puedes tener dudas sobre Canaris, que este es el caso de Himmler, ¿no? Pero tengas dudas sobre Canaris o no, tú te quieres levantar el Abwehr para que sea solo la inteligencia SS la que pueda controlar la inteligencia militar, pase a través de tu línea, ¿no? De tu línea de control político de toda la situación. Por tanto, es hasta esperable que ocurriera esto, ¿no? Lo que no sé es cómo no se dio cuenta Canaris y sale corriendo, que también puede ser que otra explicación que nos hable de que este tipo estaba doblado, ¿no? Porque cómo no se dio cuenta, ¿no? Porque en el caso de Kim Philby, en cuanto le encargan que busque a los topos que tiene el MI6, y dice, coño, pues si somos nosotros. Entonces saca los suyos y en cuanto puede se larga, ¿no? Entonces Canaris, ¿por qué no se largó? Porque Canaris participa en el programa Valkyria para cargarse a Hitler y bueno, pues, es decir, eres tonto, no te das cuenta de que tienes a Hitler detrás y que te están reventando el sistema, ¿no? Entonces todo es un poco siempre muy complicado, ¿no? Nos vamos a ir un poquito más hacia el este, hacia lo que es Siberia. Y vamos a hablar ahora un poquito de la Unión Soviética, ¿no? Allí podemos encontrar a grandes Spymaster como Yagoda, Yezhov y Beria. Todos ellos fueron directores de la NKVD. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, la NKVD en ruso es la agencia, es que ruso no sé, afortunadamente o desgraciadamente, ¿no? La NKVD es una estructura de inteligencia político-militar, ¿no? Básicamente, la unidad de espionaje básica, la estructura de espionaje básica que surge tras la Revolución Rusa, tiene un par de organizaciones previas más pequeñitas, pero esta es la primera gran estructura de inteligencia que va a existir hasta el final de la Guerra Civil Española y el inicio, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, hasta que ella empieza una serie a ser depurada, que luego va a desembocar en lo que es el KGB posteriormente.
posteriormente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema del NKVD? Pues el NKVD, el problema que tiene básicamente es la carga política que maneja, ¿no? Es decir, más bien un servicio de inteligencia no tan directo, tan efectivo como será luego el KGB, no tan ramificado, y sí más de carácter político. De hecho, esos directores que has contado del NKVD, todos acaban palmándola, ¿no? A todos se los acaban cargando por el anterior se carga al previo, ¿no? Se lo carga básicamente como traidor, ¿no? Como traidor, básicamente por una investigación política. Esto es una empresa, es una unidad de una estructura de inteligencia basada esencialmente en la desinformación y en el contraespionaje. El NKVD es el que está en la Guerra Civil Española, ¿no? En la Guerra Civil Española, no el Spy Master, pero el agente principal que está aquí es Orlov, ¿no? Que evidentemente él comprende hacia dónde va aquello. Cuando cae el primero, que es Yadova, entonces pues a partir de él Orlov se larga a Estados Unidos. Luego se dice que fue asesinado por el KGB. Bueno, en fin, la idea es que hay una transformación clara hacia un servicio de inteligencia mucho más reticular, mucho más estructurado y mucho más con un carácter mucho más militar que político-militar, que es lo que es la NKVD, ¿no? Es decir, no me vengan ustedes con rollos políticos y cumplan con los objetivos básicos de competencia de la Unión Soviética frente a sus enemigos. Acaben con los capitalistas, acaben con los enemigos, mantengan la expansión del comunismo, y la pureza del comunismo ya no se cargaremos de atacarla por otro lado, ¿no? En tu libro mencionas que el KGB no ha desaparecido. ¿En algún momento llegó, en teoría, a desaparecer la KGB? Bueno, lo que hace es transformarse. Es decir, el KGB se transforma, se convierte en... Lo que hace es, pues igual que el NKVD desaparece y se convierte en KGB, que lo que hace es transformarse, ¿no? El KGB lo que hace es dividirse, ¿no? Dividirse en estructuras de inteligencia militar, estructuras de inteligencia interior, exterior, señales. Es decir, lo que hace entre la caída de la Unión Soviética es desglosar esa gran estructura que en realidad se ha convertido en un factor político dentro de la Unión Soviética, lo convierten en estructuras de inteligencia que trabajan teóricamente hacia el mismo lado, es decir, copian un poco el modelo estadounidense, siempre con el espíritu ruso, ¿no? Que es muy distinto al americano, y lo que hacen a partir de allí, bueno, pues evidentemente es especializarlo, ¿no? ¿Quién es el principal heredero del KGB? Pues la GRU, ¿no? La estructura de espionaje militar, ¿no? Político, no militar, que tiene la Unión Soviética, que tiene la Rusia, actual, la Federación Rusa actual, y de la cual dirigió claramente Putin durante un montón de tiempo, y creemos algunos que sigue en ello, ¿no? Es decir, ¿cómo va un líder político de esas características a dejar de controlar la GRU, ¿no? Es imposible gobernar sin información. Es decir, el que piense que el presidente del gobierno español no tiene un pie puesto en el CNI es que piensa poco, ¿sabes? Desde luego, como hemos mencionado antes, todo gran líder siempre tiene un buen Spy Master cerquita. Indudablemente. Pues nada, y vamos, Putin, yo siempre diré que ese hombre sigue controlando las agencias de inteligencia sin lugar a dudas. Es que está muy informado. Entonces, cuando tiene mucha información, es decir, ¿cómo vas a gobernar con puño de hierro si no tienes información de todo lo que ocurre dentro, fuera, alrededor, encima, arriba, debajo, todos los lados? Es evidente que necesitas precisamente esa característica, ¿no? Ese control de información para llegar a un control político y social absoluto de tu país, ¿no? ¿Ves? En eso creo que se diferencia mucho del modus operandi del presidente de Estados Unidos, el que sea, porque al final... Bueno, básicamente, fíjate, ese problema que estás diciendo es por la esencia en sí de la democracia, lo que garantiza la democracia estadounidense, ¿no? Que eso no existe. De hecho, es realmente Rusia hoy en día un modelo democrático. O sea, entraríamos en otro debate, ¿no? Entonces, en Estados Unidos los órganos de control de la servicio de inteligencia existen, aunque en las películas nos pongan que no, y que los Spy Master hacen lo que les da la gana, y que el director de la NSA hace lo que quiere, y que el director del FBI, y que el director de la CIA, y que el director de contrainteligencia de la CIA. Bueno, vamos a ver, hay unos mecanismos de control muy importantes, hay comisiones de inteligencia del Senado que son muy duras. Entonces, ¿eso existe realmente en Rusia? Existe, y además existe con un órgano legislativo o existe con una cúpula militar
que es lo que se hereda, lo que después, por lo que digo yo, que la que la KGB no desaparece, sino que cambia de nombres y se desglosa en dos unidades diferentes, ¿no? Por tanto, obviamente la diferencia está ahí, ¿no? ¿Cómo vas a controlar lo que es incontrolable, ¿no? Porque no hay esa voluntad democrática, ¿no? Que sí que puede tener Estados Unidos, ¿no? Porque por mucho que quiera hacer el presidente Trump, no va a conseguir nunca tener la capacidad y la libertad de gestión política que tiene el presidente Putin, ¿no? Es evidente. Así es, claro, yo mencionaba este tema porque obviamente, como dices, ni Donald Trump ni tampoco Barack Obama se podrán comparar con George Bush, por ponerte un ejemplo, que él sí ha estado metido en esos temas, y si no está su padre, al fin y al cabo. Bueno, y además de una manera muy mala, malamente hecho, porque además la comisión que investigaba los atentados del 11 de septiembre y la invasión de Irak, bueno, dejó en entredicho la actitud. Dick Cheney tuvo un control perruno, por decirlo, permíteme la expresión, sobre la CIA, ¿no? Una presión tremenda, ¿no? Además le preguntaban en la comisión, ¿pero usted a qué iba a la CIA? Dice, pues es que iba a ver a mis amigos. Dice, hombre, si usted en 3 años no fue ni una vez y en los últimos y los momentos de inicio previos a la invasión de Irak iba usted 3 veces al día. El vicepresidente de Estados Unidos que presenta 3 veces al día para ver cómo funciona, cómo va determinadas investigaciones, ¿no? Es decir, más presión política imposible, y aún así no han podido evitar el fracaso de aquello, ¿no? Porque todo el mundo sabe que ahí entraron por lo que entraron, pero no por lo que decían que habían entrado, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista nadie dice que cuando ha habido acciones de Putin, por ejemplo, en Chechenia o en algunas otras zonas, o por ejemplo en Ucrania, nadie cuestiona que este tipo no esté informado a tope y que no hay ningún órgano legislativo que cuestione, ¿no?, qué está haciendo con aquello. La Duma pues se la pasa por arco el triunfo este tío, ¿no? Y es por eso que la cuestión principal de la pregunta que me hacías es, pero es que Rusia es una democracia, ¿no? Entonces a partir de ahí ya discutimos si quieres otro día. Sí, no, desde luego, sí, bueno, nos estamos yendo quizás un poquillo. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de Rusia y de Estados Unidos, y aparece otro personaje que se llama Walter Krivitsky, que fue uno de los agentes soviéticos que desertó y traicionó a su patria, huyó hacia los Estados Unidos, donde publicó una monografía titulada Yo, el jefe del servicio militar soviético. ¿Qué es lo que contaba en esta publicación? Joder, contaba, es que ahora mismo estoy mirando ahí arriba en mi biblioteca, y es que estoy viendo ese libro. Pues el conocimiento que tenemos del funcionamiento interno del KGB lo sacamos a partir de ese libro, ¿no? En el momento en el que se fuga, en el momento en que él desierta, hay otros más, ¿no? Gordievsky también hace lo mismo, ¿no? Y van contando básicamente cómo funciona el KGB, que yo creo que es el problema esencial que tenían los servicios de inteligencia occidentales, es saber el funcionamiento en sí, porque saber quiénes son los líderes, pero todos los procesos administrativos, cómo se toman las decisiones, no ya el tema de cómo se cifra o se deja de cifrar, sino sobre todo cómo actúa un grupo de espionaje, de inteligencia, de contrainteligencia, el funcionamiento cotidiano de aquello, ¿no? Cómo se captan a los espías, cómo se captan a los agentes de campo, cómo se contacta con ellos, es decir, todo lo que es la fontanería de una estructura de inteligencia, es lo que este tipo cuenta en ese libro. Te digo que Gordievsky, en otro también del KGB, también cuenta lo mismo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el problema de todos estos libros? Que cuentan cómo era, ¿entiendes? Es decir, estoy hablando en pasado, cuentan cómo era, no cómo es. Entonces, lo que ellos cuentan afecta al conocimiento de una estructura, pero no de la estructura real. Obviamente, en el momento en que tú detectas que se ha pirado un tío del rango 1 o rango 2, pues automáticamente lo que tienes que hacer es pegar un limpiado a los procesos, cambiar todos los procedimientos. Y esto se hace rápido, ¿eh? Es decir, lo que haces es cambiar a gente, moverlos de un lado a otro, cambiar las dinámicas y las rutinas de contacto, de control, de gestión, de envíos de dinero, de envíos de información, de cifrados. Todo esto va desapareciendo, va cambiando. Entonces, el problema es que detecten al tipo, porque lo que hace este tío, publicar el libro, pues está muy bien, es un libro de historia, ¿eh? Es un libro, no es un manual de espionaje. Entonces, los libros de historia están muy bien para debatir, ¿no? Pero no para actuar contra lo que tú tienes ahora. Entonces, él soltó, él largó, él publicó. En el momento en que él publica, ya publica un libro de historia.
Básicamente ese es el problema, ¿no? Lo detectaron previamente, porque lo bueno es tener a un tío como tuvieron a Gordievsky, que lo tuvieron en la sombra un montón de tiempo sin que se supiera y estaba contando esos protocolos. Cuando el tío publica su libro y sale a la luz que que ha cambiado, que ha pasado de zona, pues entonces ya ha provocado un daño tremendo en las estructuras de otro sistema de espionaje, de otra estructura de espionaje, ¿no? Entonces quizás un poco lo importante es eso, ¿no? Controlarlos y tenerlos ante de ahí. En el caso de los dos, pues hicieron daño, claro, nos cuentan cómo funciona, pero a mí lo más interesante de los dos libros es explican cómo se captan los agentes, de dónde salen y cómo se les forma, que eso sí que es difícil cambiarlo, ¿no? Lo demás todo cambia, pero esa base, la base de formación, de la captación de la universidad, de los estudios psicotécnicos de cómo son los individuos y cómo van a adaptarse a estos son buenos, estos son malos, este sirve para un proceso de análisis, este sirve para un proceso de campo, en fin, todo eso sí que vale su personal. Imagino que con la publicación de toda esa información se pondría en el punto de mira de la Unión Soviética. Bueno, algunos se los cargan, ¿sabes? Algunos de estos que dicen ha muerto porque ha puesto una carta de suicidio en la que dice adiós mundo cruel y se ha caído y se ha roto la cabeza contra una silla y dice venga hombre por favor o los que aparecían muertos con un pinchazo en la sien, ¿no? Es decir, claro, por eso te digo que esos son cuando los detectan y van a por ellos, a eliminarlos antes de que publiquen un libro. Cuando ya uno de estos publica un libro y se lo cepillan, yo creo que Gordievsky no, pero otros sí que se lo cargan. Yo creo que es por una cuestión de venganza y de ejemplarización, de decir, mira, a que se pida, tarde o temprano le damos pa'l pelo, ¿no? Yo creo que el objetivo básico es este, ¿no? La prevención de lo que pueda ocurrir en el futuro, porque lo que ya ha hecho, ya más daño no puede hacer, ¿no? En fin, yo creo que va por ahí. Así es como ser ejemplar, ¿no? Porque en el caso, como has dicho, de Walter Krivitsky, es que aparece con 3 notas de suicidio. Sí, bueno, ese es un cachondeo, ¿no? Y hay otros 2 más que también se los cargan. Digo, cada uno aparece con una pequeña incisión detrás de la oreja, creo que es, o en la sien. Entonces, eso se los cargan. El caso de este tío básicamente es una ejemplarización de al que se vaya, lo matamos, aunque pasen 10 años. Entonces, un poco más, también lo hacían los venecianos en el siglo XIV, ¿eh? Al que se vaya nos cargamos a él y a toda su familia. Así que ya podéis iros si queréis, ¿no? Así funciona. Vaya, sí, no, o sea, a ver quién era el valiente que se escapaba, la verdad. Bueno, y pues se escapaban muchos, ¿eh? Sí. En los dos lados, ¿eh? Porque en el caso de Estados Unidos no, bueno, algunos se cargan, pero básicamente lo que vas es toda tu vida a la cárcel, ¿no? Pero no es tan drástico el tema, ¿no? De te ejecutamos por espía. Hay muy pocos casos en Estados Unidos, pero se pasaban muchos, ¿no? Hay muchos agentes dobles estadounidenses allí que son muy interesantes, ¿no? Muy interesante el tema. Sí, desde luego. Bueno, de hecho hay algunos que se han escapado y han ido a Rusia a buscar asilo y Vladimir Putin le ha dado. Estoy acordándome del informático este que también Edward Snowden. Edward sí. Snowden, exactamente, ¿vale? Por ejemplo, sí. Es uno de ellos de los que se ha escapado y bueno, no se sabe, sabemos que está en la Unión Soviética. Snowden se ha alargado para que no le mate, para que no se lo, sobre todo no para que no le mate, porque no lo van a matar. Es decir, ya es demasiado mediático como para que lo maten. Snowden se largó para no ir toda su vida a la cárcel y estar en un agujero hasta pudrirse, ¿no? Como le ha pasado, por ejemplo, al líder de WikiLeaks, ¿no? A Assange, ¿no? Que ha estado, yo qué sé, 7, 8 años encerrado ahí en la embajada de Ecuador cuando cambió el gobierno y de la calle, ¿no? Y la han detenido y la han encarcelado y la han extraditado. Entonces, básicamente lo que quieren es salir del agujero porque no lo van a matar, no lo van a suicidar. ¿Y por qué le da asilo? Pues para hacer la Kuski, que decían en mi pueblo, ¿no? Es decir, este se viene conmigo y tengo ya una baja, porque más de lo que ha hecho Snowden no va a hacerlo. Es decir, Snowden no tiene un acceso permanente a la información, por ejemplo, de la NSA. Snowden lo que hizo fue darse cuenta de que estaban espiando a todo el quisque y entonces el tío lo publicitó porque le pareció una vergüenza desde el punto de vista de concepción de la democracia que él tenía, ¿no? Porque esta gente piensa que en un sistema democrático no tiene que haber secretos, pero claro, en un modelo de competitividad internacional, ¿cómo coño no va a haber secretos? Es que tiene que haberlo, si no, es decir, o todos nos contamos todo o protegemos
nuestros factores importantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí está confundido, básicamente porque es un idealista, ¿no? Entonces nosotros que vamos siendo viejunos, pues el idealismo lo dejamos para otras cosas, ¿no? No para la política, sobre todo para lo que afecta a nuestra vida personal, ¿no? Que desde luego la suya, como la de Assange, es una mierda, perdona que lo diga así, ¿no? Es una mierda total, en fin. Totalmente, la política para los políticos, Eduardo. Sí, literalmente. Y fuera, así que... Bueno, pues uno de los espías más famosos en los que se dice que se inspiró Ian Fleming para sus novelas de James Bond es Geo Thomas. Ian y Geo, al parecer, fueron compañeros en la Segunda Guerra Mundial. ¿Realmente James Bond hace honor a este espía? Bueno, hace honor a ese tipo de espías que le gustaban a Ian Fleming, que no son espías, que son otra cosa, ¿no? Porque un espía, o sea, lo que hace James Bond es justo lo que no debe hacer un espía, es decir, hacerse notar. Es decir, un agente, un buen espía, pues es el tío que nadie conoce, ¿no? El tío que todo el mundo conoce y nadie dice, pero era un espía. Y es el caso que hablábamos de Quevedo, ¿no? Pero Quevedo era un espía. Pero Jorge Juan era espía. Es decir, gente que tiene una vida impecable, pues como son los miembros del anillo de Cambridge, ¿no? Como son, pues, los 5 de Cambridge, ¿no? Que, pero eran espías. Por ejemplo, con Blunt, ¿era espía o Cairncross? Pero ¿cómo es posible, no? La sorpresa, ¿no? Era espía y además era agente doble, madre mía de mi vida, ¿no? Pues en el caso de Ian Fleming, él lo que hace es volver al romanticismo, ¿no? Él plantea a este tipo que es más bien un agente de campo, no un espía. Yo siempre digo son ejecutores, asesinos, terminadores de procesos de información, pero no son captadores de información. Es decir, un tío que va a captar información en territorio enemigo no va con un Ferrari Testarossa y no bebe champán de 800 euros la botella y no lleva un smoking que valga 2.000 pavos y no se junta con la tía más guapa que haya en todo el terreno. Y esos son los sueños de Ian Fleming, porque realmente un espía lo que hace es captar información y metérsela por donde sea y transportarla. Yo, por ejemplo, en la película El puente de los espías, Rudolf Abel, que ni siquiera se llamaba así, Rudolf Abel es el modelo de espía, un señor que no es nadie, es un tipo que lo que hace es pintar, dibujar, va a un parque, viene, es decir, es justo nadie, no se nos llama nada la atención en Abel, ¿no? Entonces Abel es que lo trincan porque lo levanta un agente doble, si no le trincan en la vida, ¿no? Entonces el caso de los espías en los que se inspiraba Ian Fleming, pues son gente que son claramente detectables, ¿no? Son gente que van a una misión y están quemados, ¿no? Ahora, eso sí, son personajes desde un punto de vista del romanticismo, de la aventura, apasionantes, ¿no? Porque son tipos que, madre mía, en mi vida hacían de todo, estaban en la cárcel, se escapaban, se tiraban en un avión, entraban en un país, salían... No sé, como por ejemplo Hernando del Pulgar en la Guerra de Granada, ¿no? Que fíjate de quién te estoy hablando, ¿no? Un tío que era capaz de saltarse los muros de Granada para poner una imagen de la Virgen en la puerta de una mezquita. Es decir, bueno, este tío está loco, ¿no? Es un aventurero, un valiente, es todos querríamos ver en una película, aunque luego en realidad acaban todos palmándola o casi, ¿no? Porque lo que son es unos insensatos, de verdad. Desde luego, otro personaje como el que has descrito, es decir, otro... llamámosle Rambo, sería William Samuel Stephenson, ¿no? Porque quizás es el que más se parezca realmente a lo que es un James Bond. Sí, el personaje de novela, de películas, ya te digo, son tipos que son minas verdes, agentes, están preparados en fuerzas especiales, son capaces de sobrevivir, de supervivencia en cualquier tipo de circunstancias. Son espías, yo creo que son hombres en punta, ¿no? Más bien yo siempre digo son asesinos, son ejecutores más que espías. Son tíos que van a cumplir una misión y se largan, entran, lo hacen y se van. Pero un espía lo que busca es información. Entonces siempre tenemos ese problema, y es que llamamos espía a un tío que va a pegar 3 tiros, o a poner una bomba, o a sacar a alguien, ¿no? Entonces, ¿eso es un espía? No, eso es James Bond, ¿sabes? Claro, eso igual. es un personaje, un aventurero, ¿no? Es un tipo magnífico, un hombre de campo, un hombre de fuerza, un hombre de acción, que decían, por ejemplo, los anarquistas a principios del siglo XX en España, ¿no? Somos hombres de acción. Pues eso es lo que son esta gente. Entonces yo creo que hay que diferenciarlos claramente de lo que es un espía, ¿no? Vamos con Inglaterra, y William Melville fue el primer director del Servicio Secreto Británico y quedó maravillado con un gran mago y escapista cuando en solo unos segundos consiguió escaparse del modelo más sofisticado de esposas de Scotland Yard. Sin duda, William
tomó la decisión de ficharlo? ¿Y qué tipo de misiones podría llevar un mago y un escapista? Houdini, bueno, pues tío, era más peligrosa, ¿no? En teoría le encargaron el seguimiento de una serie de estafadores y ladrones que estaban moviendo, creo que eran búlgaros, ¿no? Que se movían por Europa y que el objetivo que tenían pues era... quería trincarlos, que diríamos hoy en el sermo vulgaris, ¿no? Trincarlos con las manos en la masa, ¿no? Sobre todo pillarles en el momento del robar. ¿Para qué quieres un tipo que sea experto en esto? Para que pille gente como él, ¿no? En el caso de Harry Houdini, pues la capacidad que tenía de escaparse, pues le permitía el escapismo y sobre todo la fama que tenía, porque esa fama les hace intocables a estas personas, van a donde quieren, todo el mundo les adora, entonces pueden actuar, ¿no? De una manera, pueden ser unos grandes agentes de información porque nadie está cayendo en la cuenta de que pueden ser un espía. Yo creo que hay una serie de televisión que se llama Houdini no sé quién, que explotan esta idea, ¿no? Esta relación entre aquel oficial de Scotland Yard y este chico y este gran mago, ¿no? Gran escapista y gran ilusionista, que básicamente le empleaban para esto. Tú lo empleas, es un, digamos que es un empleo específico, un tipo que vale para una cosa en concreto y nada más. En tu libro, sin duda, vanaglorias a un agente doble por encima de todos los que hablas en este, ¿no? En este libro que tengo yo aquí conmigo. Juan Pujol García. ¿Quién fue este hombre y por qué le consideras como el mejor de la historia? Bueno, yo creo que es sobre todo el más influyente. Es decir, porque el hecho, primero, es un espía. Este no es Stephenson, ¿no? Ni Gio Thomas, no es un Superman, no es un supermachote que va pegando tiros y se tira en el helicóptero. Este es un señor que es un mago, aparte de, como decías tú antes, un fantasma. Yo creo que básicamente es un genio en la desinformación. Porque básicamente un espía trabaja con información. Este tío fue capaz de generar tal nivel de desinformación en la inteligencia nazi que les convenció de que el desembarco de Normandía sería en otro lugar, ¿no? De donde fue. En lugar de ser en Normandía les convenció de que iba a ser en Calais, ¿no? Entonces yo creo que es tan decisiva su acción y su actividad de desinformación. Hoy la gente dice fake news, ¿no? Yo no sé por qué, es desinformación y punto, ¿no? Entonces es tan vital para el proceso de llegada de las fuerzas aliadas a Europa, en Normandía, en Francia, liberación de Francia, la retirada final de Alemania, el último golpe, ¿no? De ataque en Bastogne, ¿no? En las Ardenas. Bueno, en general, digamos que la implicación de Pujol es tan importante y es tan buena gente que el tío sigue siendo valorado después de todo el proceso. Es decir, porque ha habido otros espías como Juan Pujol que han sido capaces de desinformar, pero luego han sido descubiertos. En el caso de Kim Philby, ¿no? Es un personaje que trabajó también mucho la desinformación de los servicios británicos al servicio de los rusos comunistas, la Unión Soviética, pero al final es descubierto. Pero es que a Pujol no lo descubrieron. De hecho, a Pujol lo condecoran a Larik, que era el nombre en clave de este agente, como agente nazi, y le condecoran como Garbo, ¿no? Los servicios secretos británicos, ¿no? Es decir, y después el tío desaparece del mundo y es encontrado a los 20 y tantos años, 30 años, en Brasil. Lo encuentra un escritor norteamericano que estaba estudiando a esta persona, ¿no? Y lo encuentra con otra familia, con hijos, con otra identidad. Bueno, vuelve a España y es cuando se le valora, porque además fíjate, si el tío no podía haber dicho, bueno, yo soy el espía, haber seguido trabajando como espía, haber trabajado pues en el MI6, haber trabajado, yo qué sé, en la CIA, ¿no? Y el tipo decide desaparecer completamente, ¿no? Después de además de cómo consigue infiltrarse, porque el tío para infiltrarse, para ser aceptado como agente británico, se infiltra primero él en los servicios de inteligencia alemanes, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es si no el más grande, el más decisivo, ¿no? Y sobre todo el más sorprendente, porque nadie podría pensar que este hombre, que tú le ves en las imágenes y parece, pues lo que te he dicho antes de un espía, una poquita cosa, un tío, claro, que es inapreciable, ¿no? Y en realidad es una persona que tiene una actividad completamente decisiva, ¿no? ¿Y esta fue su única misión o llevó a cabo algunas más? Bueno, es que esta misión es tremendamente compleja, es decir, no es una única misión, es decir, él primero él lleva un proceso de infiltración, que es la primera, él se dobla, que es la segunda. Una vez que está doblado tiene que convencer a toda la estructura alemana de que es valioso
y que está espiando, porque él no en ningún momento niega que esté trabajando con los ingleses, es decir, no dice, no, yo soy un agente nazi. Ellos saben que es un agente que está trabajando, es decir, incluso podríamos decir que es un agente triple. Es decir, es tan importante este proceso, todo el proceso de desinformación es tan complejo que, tío, ¿para qué va a haber más? Si es que te quiero decir que es tan complicado lo que hizo. Es decir, es que solo el pensar que puede ser un agente triple, ¿no? El hacer convencer a los alemanes de que era triple, que era un agente británico, nazi, que se había doblado con los ingleses y que en realidad seguía con los nazis, que era triple, pero en realidad estaba con los ingleses, que era cuádruple. Es decir, es una locura total el proceso de desinformación. Es decir, ¿pero quién coño era este tío, no? Es decir, tú sabes las veces que preguntarían esto, las veces que dirían, pero no pusieron en duda nunca la fiabilidad de la información que estaba dando, ¿no? Sí que hay un poquito, Rommel dicen que no se tragaban mucho las informaciones de Alaric, pero al final triunfa su punto de vista, ¿no? Incluso cuando se desarrolla el desembarco de Normandía, no lo amortizan, es decir, no dicen, bueno, este tío nos ha engañado, vamos a cargarnos, porque el tío sigue protegiendo su estructura de información, demostrando que sigue va a pasar esto, no se lo cepillan. Luego, claro, el tío luego desaparece, ¿no? Pero es un personaje apasionante. Desaprovechado, como español, ya sabes, ¿no? Los españoles siempre perdidos en la noche de la inmundicia, como digo yo, ¿no? Desde luego, triunfan más fuera que dentro, la verdad. Fíjate tú. Pero claro, en España, ¿qué iba a hacer? Hacía esto para luego intentar que los aliados limpiaran España y echaran al régimen del general Franco. Bueno, eso ya es todo literatura, ¿no? Yo creo que él dijo, lo he conseguido y ahora me voy a escapar, porque claro, el nazismo cae en el 45, pero las estructuras de espionaje inteligente siguen allí, las redes de información siguen allí y los ejecutores siguen por todos lados, ¿no? Entonces, habría muchos que eran nazis convencidos y dirían, te vas a enterar como te pille, ¿no? Entonces hay que desaparecer. Efectivamente, sería otro más que tendría el punto de mira. Hombre, hay que esconderse, tú piénsalo. Salir corriendo y no volver a verte nunca jamás en la vida. Desaparecer, ¡ping! Que no te vea nadie. Que si no, cualquiera de estos, porque la estructura de inteligencia desaparece, pero ya te digo que los hombres en punta se cogió a todos los espías nazis. Muchos de los espías nazis integran después la CIA, ¿no? Las redes de información que tiene la CIA en determinadas zonas, ¿no? Por tanto, coño, si este es el tío que nos ha dado, ese es el tío que nos ha hundido en la miseria, a por él, ¿no? Entonces, hay que desaparecer. Totalmente, pero bueno, luego al fin y al cabo pues somos menos mercenarios y al final... Claro, sobre todo en el mundo del espionaje, estás trabajando para uno, pero en realidad trabajas para ti. Porque en el momento en que si te dedicas, es tu dedicación ser espía, pues tienes que ser consciente de esto, ¿no? Que trabajas para ti. Otra cosa es que no sea tu dedicación, es decir, que seas espía por compromiso o que seas espía sin saberlo, ¿no? Entonces ya esas cosas, ya hijo mío, son diferentes, pero en el caso de estos hay que cubrirse las espaldas. Totalmente. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un personaje que es considerado como el padre de los ordenadores actuales, y estoy hablando de Alan Turing, ya que presentó también sus servicios como agente de inteligencia. ¿Crees que podemos estar tranquilos cuando usamos nuestros ordenadores sabiendo que Alan Turing durante una época de su vida se dedicó a la agencia de inteligencia? Pues no, la verdad es que el problema es que como yo tengo nada que esconder y tú tampoco, nos da lo mismo, ¿no? Pero indudablemente los sistemas de transmisión y de conexión de información actuales, pues es facilísimo penetrarlo. ¿Cuántas veces vemos cuántas estafas, cuántos problemas, cuántos accesos hay a la intimidad a través de las redes sociales, a través de los dispositivos? Cuántas veces se te cuelga el teléfono, cuántas veces el ordenador va despacito, se enciende de repente la cámara, luego se apaga, el teléfono empieza a mandarte archivos, uy, no ha funcionado, hay que volver a reiniciarlo, pero ¿qué le pasa, no? Es decir, sé que puede ser una paranoia lo que estoy diciendo, pero bueno, es muy fácil, ¿no? En teoría acceder a esto. Alan Turing básicamente lo que planteó es que para luchar con una máquina hay que crear otra máquina, ¿no? Entonces la máquina Bombi que él crea, pues es un ordenador creado único y exclusivamente para acabar con el Enigma. Entonces el uso de la inteligencia, no inteligencia artificial, pero sí de los ordenadores, ¿no? Y de la capacidad matemática de una máquina para descifrar determinados tipos de codificación, yo creo que es un genio, ¿no? Él es el que da el paso hacia adelante
en la creación de lo que hoy en día tenemos aquí. Como estamos tú y yo hablándonos a través de la red, tú allí y yo aquí, pues obviamente esto es gracias a esa idea de Alan Turing. Y agente de inteligencia espía, macho. Yo creo que más espía que Alan Turing nadie, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quería era conseguir romper un cerrojo a la información nazi y penetrarla, ¿no? Entonces, bueno, lo hizo bien, pero en un caso determinado. Es decir, ellos no descifraron totalmente Enigma, sino que fueron capaces de descifrar Enigma en una fase de codificación. Entonces, lo que hicieron fue proteger muy bien esa captación que habían hecho, ¿no? Y descifraron, porque si hubieran cambiado el ciclo de codificación, la había dado igual, porque no habían podido, o sea, captaron un ciclo, descifraron y no fueron capaces de descifrar más. De hecho, la máquina Enigma sigue siendo descifrada. Es decir, te quiero decir que es tan complicado como eso, ¿no? Pero sí, es un personaje que abre una puerta hacia el infinito y más allá. Desde luego, yo creo que también quizás un poco de culpa de que puedan acceder a nuestros sistemas operativos son de las aplicaciones o programas que instalamos llamémoslo gratuitos, que le damos permiso para todo. Pues sobre todo la confianza que tenemos en que nadie nos va a espiar, pero nos espía permanentemente, es decir, y tú además voluntariamente, tú coges y en Google permites que tenga, habilitas la ubicación, ¿no? Que sepa dónde estás, ellos saben en qué tienda entras, dónde compras, qué estás mirando, qué anuncio, muchas veces estás viendo una página que quieres comprar algo y a los 10 segundos te metes a ver un periódico y te salta un anuncio de algo que es similar a lo que tú has buscado y dices, pero coño, ¿esto cómo es posible, no? ¿Por qué? Porque están rastreando permanentemente nuestra actividad en la red. Entonces, ¿te molesta? Pues evidentemente tira el teléfono por la ventana y a partir de ahora utiliza cabinas donde las encuentres, porque yo creo que no quedan en ningún sitio, ¿no? O coge teléfonos que tengan teléfonos básicos, desechables, esos iban para emitir llamadas de voz y punto, ni SMS ni ningún tipo de mensaje, porque evidentemente toda tu actividad está procesada a través de una máquina que puede ser penetrada. De hecho, es penetrada por la mayoría de los servidores y sobre todo además con carácter comercial, aunque detrás siempre hay un estudio del individuo y de los grupos de individuos, ¿no? A los que perteneces, donde te mueves, donde vives. Entonces, básicamente es imposible sustraerse a este proceso de captación de tu información. Desde luego, y hoy hemos hablado de bastantes personajes espías, pero todos hombres, pero también hay mujeres, desde luego, y muy buenas. Por ejemplo, podemos hablar del caso de una afamada escritora llamada Pilar Millán Astray, ¿no? Que también llevó... Bueno, ya fue por necesidad, ¿no? Porque ella se queda viuda en plena Primera Guerra Mundial y tiene 3 o 4 hijos y tiene que sacarlos adelante, y como es una mujer muy valorada de alta sociedad española, pues entra en relación, digamos, como consigue relacionarse con un alto oficial de la embajada británica, y lo que hace es chingarle la información. Al más puro estilo de las películas. Además que le pagaban 1.000 pesetas por cada informe que metía, y te hablo de 1917, 16, es una barbaridad, ¿no? Era una pasta, esto, sí. El hecho de que Pilar Millán Astray fuese espía lo sacó adelante un buen amigo mío, historiador muy, muy, muy prestigioso del CSIC, que es Fernando García Sanz, ¿no? Él fue el que en su libro sobre el espionaje en la Primera Guerra Mundial en España, ¿no? Yo creo que descubre, ¿no, el papel de esta chica. Hay otras chicas magníficas, ¿eh? Ahí, mientras no hablemos de la famosa Mata Hari, que ni era espía ni era nada, hay algunas magníficas, ¿no? Elizabeth Scott-Müller, por ejemplo, la Fräulein Doctor, ¿no? Este personaje más mítico de leyenda que existió, que era una profesora de la universidad, la primera mujer en ser profesora titular de una universidad, en Friburgo, creo que es, experta en decodificación, ¿no? Pero la idea de que había una mujer detrás de todo esto, una mujer espía, una mujer, creó un halo de misterio alrededor de ella y se convirtió en una leyenda. Incluso en la Segunda Guerra Mundial los rusos y los aliados seguían hablando, ¿no? de la Fräulein Doctor por todos los lados. Yo la he visto, yo la he capturado, yo me he acostado con ella, yo la he matado, ¿no? Cuando en realidad esta mujer seguía en su casa en Alemania, ya mayorcita y asociada, ¿no?, a los servicios de inteligencia, pero básicamente fuera de juego, ¿no?, completamente. Hombre, en este caso yo creo que, bueno, las mujeres también jugaban un papel muy importante, porque al final en la sociedad en la que vivían, pues les ayudaba bastante, ¿no?, a camuflarse, porque, bueno, por desgracia, en aquel momento, hoy en día hemos mejorado eso, no se las tenía muy, muy en cuenta. Sobre todo porque en una sociedad machista se piensa que las mujeres son imbéciles, exactamente, ¿no? Y demuestran que no. Son personas, ¿no? Hay mujeres imbéciles y mujeres inteligentísimas, ¿no? Entonces, en el proceso de captación de información,
uno piensa en estas estructuras que son, hablamos de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, periodo entre guerras, que una mujer que es espía se va a acercar a ti e intenta captar información a través del sexo, ¿no? Y las tristemente llamadas armas de mujer, cuando en realidad puede ser cualquier mujer que está alrededor tuyo, puede ser una mujer guapa, puede ser una mujer que sea un vejestorio, o puede ser prácticamente una niña. Es decir, no tiene nada como los hombres, ¿no? Es decir, un espía es un espía, ¿no? Entonces usa su capacidad para ello. El caso de Mata Hari, como te he dicho, es una chica que cae en una red de espionaje y es utilizada como un peón, que al final es sacrificado, pero ella piensa en todo momento que es un agente de espía, un espionaje, un agente de inteligencia, cuando en realidad es un peón, ese espía que decía Sun Tzu en el 650 a.C., que es el prescindible, ¿no? Aquel que lo usas para que se gasten balas con él y no elimines, es decir, un señuelo, ¿no? Sí. Básicamente es lo que hacen con ella, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente la mujer tiene una capacidad infinita pues para trabajar en cualquier tipo de actividad, como los hombres, ¿no? Son personas, ¿no? En un mundo normal, ¿no? Hay que decirlo así. Así es. Bueno, pues creo que ya te he robado suficiente tiempo, Eduardo, y si os ha gustado las historias que Eduardo Juárez nos ha contado hoy, podéis encontrar muchas más en su libro Eso no estaba en mi libro, de historia del espionaje, de la editorial Almuzara. Eduardo, ¿es fácil encontrar tu libro? Sí. En cualquier librería de España, a través de la red, en Amazon, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés. Almuzara distribuye por todo. Lo podéis encontrar en cualquier librería de España. Pedirlo, y si no está, lo pedís y os lo van a dar en cuestión de días, ¿no? Te digo que está habilitado en cualquier tipo de canal de distribución de libros de España. Muy bien, pues ya lo habéis oído, no tenéis excusa para no haceros con este pedazo del libro, de verdad que merece la pena y os vais a enterar de muchas historias que ni os imagináis, ¿eh? O sea, de gente, como bien ha dicho, que como Quevedo y alguno más, que salen en este libro y que ni se os hubiera pasado por la cabeza de verdad que hubieran llevado a cabo ciertas misiones tan entrañables como, por ejemplo, hemos hablado hoy de Juan Puyol García, que son movimientos muy inteligentes y muy medidos, desde luego. Así que, bueno, pues si quisieran también nuestros oyentes, Eduardo, ponerse en contacto contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Pues a través de la red, busquen en la editorial Almuzara, tendrán ahí mi contacto y bueno, lo que tienen que hacer es seguir toda mi locura a través de las redes sociales que me pueden encontrar con rapidez en Twitter, en Facebook y por supuesto escuchar los podcasts de Radio Nacional de España, en los cuales estoy de forma permanente todos los martes en Radio 1, solamente una vez con Omeya Prieto. Muy bien, de todo modo, yo he seguido bastantes programas antes de hacer esta entrevista, según leía, y digo, voy a ver quién es este hombre y me he escuchado bastantes. Muy bien, muchas gracias. Así que pues nada, Eduardo, muchísimas gracias por contarnos todas estas historias tan interesantes hoy y a partir de ahora yo creo que veremos el mundo de otra manera, a saber quién nos puede estar espiando. Venga, muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Ahora vamos con las noticias del misterio y como lo prometido es deuda, Javier nos hablará hoy solo del COVID-19. Nos va a actualizar la información que tenemos hasta hoy y lo que vaya surgiendo desde este programa en adelante, obviamente no lo conocemos. Lo digo porque hubo gente que nos mandó mensajes de que si no habíamos acertado ni una, que a ver si actualizamos la información. Bueno, pues si escucháis el programa varias semanas después de su publicación, es lógico que la información haya variado. No somos videntes, lo siento. La evidencia para los que echan cartas. Así que una vez aclavado el tema, vamos con Javier. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Bueno, pues nada, Javier. ¿Has cogido fuerzas? ¿Has cogido información suficiente del COVID? Sí. Además, desgraciadamente, ¿no? Hay por todos los lados, así que sí, he cogido bastante información del COVID. Nos hemos informado hasta el momento en el que tú y yo estamos grabando esto. Y como bien has dicho, lo que venga adelante no sabemos lo que pasará. Esperemos que sean mejores noticias que las que vamos a comentar hoy.
Muy bien, bueno, pues empezamos entonces ya con las preguntas. Y a ver, ¿qué nos puedes contar sobre el paciente cero en España y de cuándo empezaron los primeros contagios masivos de este virus? Sí, mira, el primer paciente que quedó registrado en España sí que parece ser que está claro, ¿no? El primer registrado en España por este COVID, ¿no? Se conoció el pasado 31 de enero. Era un paciente alemán que estaba ingresado en La Gomera y que dio positivo en coronavirus. Su estado era leve y se contagió presuntamente, siempre hablamos presuntamente, al contactar en Alemania con una persona que ya estaba infectada. 9 días después se detectó otro caso de coronavirus en Palma de Mallorca. Pero sí que es verdad que no fue hasta el 24 de febrero cuando el virus saltó a la península y se detectaron los primeros casos ya en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Desde entonces tenemos que decir que el número de contagiados de este COVID-19 ha ido aumentando progresivamente. ¿Y por qué las tasas de mortandad son tan diferentes en los países? Porque en unos hay una burrada y en otros hay muy poquitos. Por ponerte un ejemplo, en Rusia prácticamente no hay nada. Sí, claro, mira, tenemos que decir que hoy en día, Víctor, mientras que estamos hablando tú y yo, ahora mismo en España tenemos 47.600 casos y alrededor de 3.500 fallecidos, superando a China en número de muertos. Realmente llegó un momento, hace pocos días, en el que pasábamos a tener, en el momento en el que superamos a China, llegamos a tener 738 fallecidos en 24 horas, que como bien has dicho, es una burrada. También quería comentarte un poco alrededor de que parece que varios gobiernos, incluso el de Italia y el nuestro, no tienen como dos focos, sobre todo en España, ¿no? Uno de los focos más grandes de los que han llegado a pensar, ¿no?, que podía haber sido ese contagio masivo de gente, ¿no? Obviamente era la manifestación del 8M, que contó con alrededor de unas 120.000 personas y las cuales el gobierno considera que es un foco importante. Y yo voy a añadirte que menos mal que no ocurrió como el año pasado, en la que a esta misma manifestación fueron cerca de 1 millón de personas, porque si no estaríamos hablando de algo todavía más grave. Y otra parte que también tiene muy entre ceja y ceja fue ese partido de fútbol celebrado el pasado 19 de febrero del Atalanta-Valencia, según han sido catalogados ya como partido cero de esta pandemia, en el que se juntaron cerca de 50.000 espectadores en el estadio de San Siro en Milán, y ahí es uno de los momentos clave, ¿no?, de fuerte difusión de este virus, según ya dijo el mismísimo alcalde de Bérgamo, que es Giorgio Cori. Hablando de lo que me estás diciendo de estas tasas de mortalidad, parece que una de las claves de esta baja mortalidad, sobre todo me voy a centrar más en Alemania, que es el que más, por lo menos más información ha vertido hasta el momento, parece ser que podría ser la identificación temprana de los portadores del virus. Esa detección temprana es lo que frenaría esa expansión de la enfermedad. De hecho, parece que los alemanes ya se estaban preparando incluso antes de que el coronavirus llegara al país, que según las fuentes oficiales ocurrió oficialmente el 27 de enero cuando ellos confirmaron el primer caso. Ya tenían creado un comité de permanencia y vigilancia instalado desde el 6 de enero de ese año en vista de lo que estaba pasando ya en China. Y allí mismo ya empezaron a incorporar estas pruebas de diagnóstico. Y según varios estudios, ¿no?, los números, por lo menos los números, parecen apoyar esta estrategia. El Instituto Koch, que hizo una entrevista y estuvo hablando con BBC, decía que Alemania tiene la capacidad de realizar alrededor de 160.000 exámenes de diagnóstico por semana. Voy a decirte que eso comparado con algunas de las otras potencias se queda pues vagamente, ¿no? Porque en todo el tiempo que llevamos de pandemia en Italia, solamente se han realizado 150.000 exámenes, en Reino Unido, lo que llevamos de tiempo, 50.000, y en España, con lo que ya llevamos, solamente 30.000. Y entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Pues que es una táctica barra trampa, ¿no? Porque cuantos menos te realizas, menos nuevos contagios registras. Esa manera de intentar frenar la curva y disminuir este avance de la pandemia, lo único que tiene efecto, creo yo, es hablando estadísticamente, porque luego realmente los casos se siguen multiplicando y desgraciadamente las muertes continúan aumentando, aunque esas pruebas se reduzcan. Los expertos advierten que con esta forma de proceder se va a disparar la tasa de letalidad del virus en España, que actualmente tengo que decirte que se encuentra en el 4,3%. Ese índice lo que revela es el número de personas que fallecen del total de los pacientes que tienen la enfermedad. Esa cifra
muestra la virulencia, ¿no?, de la epidemia en la población, y su cálculo sí que es verdad que es muy complejo, porque hay personas que son asintomáticas, que tienen el coronavirus y que no padecen ningún síntoma de la enfermedad, o personas que lo tienen pero no se les ha hecho ningún test, con lo cual esos números están alterados. Solo deberían poder calcularse tomando como referencia a todas las personas que realmente tengan esos síntomas, ¿no? Pero hoy en día solo se calcula tomando a quienes ya han dado positivo por la enfermedad y figuran como enfermos ante sanidad. Y eso lo que arroja hoy en día es una cifra de contagiado muy, muy, muy menor a la que es de verdad. Así que tengo que decir que ese frenazo no va a tener el efecto que algunos querrían o que aparentaría, ¿no?, sobre el número de muertos, porque proporcionalmente el número de nuevos muertos comparados al de nuevos contagiados será cada día mayor. Esta medida, según han explicado varios expertos en epidemiología, conseguiría detener el aumento de nuevos casos registrados de cara a las estadísticas, pero no va a mostrar la situación real de la pandemia en España. En España, en este momento, Víctor, solo nos supera en tasa de letalidad Italia, que ha tenido una tasa del 7,3%, que es una salvajada, e Irán, que tiene un 5,6%. Ambas cifras, también tengo que decirte, que se han calculado usando los índices oficiales de la Organización Mundial de la Salud. El resto de países, como bien has dicho, pues varía mucho, ¿no?, esta tasa, pero la mayoría son inferiores a España, ¿no? Vamos centrándonos en nosotros mismos, ¿no? China, que ya tenemos que decir que gracias a Dios parece que ya empieza a afrontar la salida de esta crisis, tiene una tasa del 3,9%, en Francia es del 2,3% y en el Reino Unido es del 2,5%. Hablando de Alemania, para acabar ya con este tramo, y como he empezado con Alemania, voy a acabar con ella también, tengo que decir que Alemania es un caso diferente, ¿no? Porque ahora mismo la tasa de mortalidad de Alemania está cifrada en un 0,2%, pero ya empiezan a salir ciertas dudas sobre el protocolo que está aplicando para contar esos enfermos en su sistema sanitario. Y sobre todo, todas estas sospechas, lo que está pasando es que digamos que parte de la culpa la tienen en que, por ejemplo, los alemanes no están haciendo necropsias sobre pacientes que ya fallecieron con cuadros de neumonía que son compatibles con el coronavirus, pero ellos no se están molestando en investigar. Vuelvo otra vez al principio. Te dije que Rusia era uno de los países, por no decir el que más, yo creo, quizás, de los afectados, que menos casos ha tenido sin duda. ¿Esto a qué se debe quizás? ¿A la rápida contingencia que hubo cuando se detectaron los primeros casos? ¿O a qué? Porque las condiciones atmosféricas está claro que son las adecuadas para que sobreviva el COVID-19 todo lo que necesite. Claro, Víctor, tiene mucha razón. Depende de esas medidas de contingencia que se hayan tomado. Además, para muestra un papel, míranos a nosotros, ¿no? Y mira a Italia. Todo empezó como, bueno, no pasa nada, tranquilos, y al final todo pues se va de madre, ¿no? Y también depende mucho, porque me he estado fijando que, por ejemplo, Alemania, que como ya te he dicho es el que más datos ha vertido, te puedo decir, por ejemplo, que su arco de gente infectada está también entre gente de 20 y de 50 años. Y en Italia y en España también hemos sufrido este achaque a personas que son más mayores, independientemente de que tengan ciertas patologías, que se están preocupando mucho cada vez que va muriendo gente en decirnos que ya tenían patologías previas. Obviamente el virus las agrava, ¿no? Pero la manera de contingencia, como me has dicho al principio, tiene mucho que ver, ¿no? Hablamos de nosotros, y tú me hablas de Rusia, pero tú fíjate en China. Fíjate que China prácticamente ha estado 4 meses, pero la confinación era absoluta. O sea, allí se ha parado absolutamente todo. La gente solamente podía salir a la calle una persona por familia y cada 2 días a comprar. El resto no podía salir absolutamente para nada, ni para ir a trabajar, ni para ir a comprar el pan, como está pasando aquí, que la gente baja a comprar todos los días. Entonces la contingencia es muy importante y nosotros ahora mismo vamos a la cola, y espero que esto no nos traiga ningún susto adicional, que ya bastante tenemos ya con lo que estamos teniendo. Javier, ¿y qué nos puedes contar de la carga viral del COVID-19? Pues sí, mira, eso es otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque mira, según la Organización Mundial de la Salud, esto se rige por una especie de matemáticas, ¿no? Ellos barajan un valor que es R sub 0, que es R con un 0 bajo a la derecha, pequeñito, que es, digamos, el número de contagios causados por cada persona infectada.
situándonos en el coronavirus de Wuhan, se sitúa, que además ya hablamos cuando hablamos la otra vez, en la primera vez que hablamos del COVID, ¿no? Esa capacidad de infectar, ¿no?, que tiene la gente. Pues bien, este R sub 0 se sitúa entre un 1,4 y un 2,5. Sin embargo, hay algunos autores, mediante ciertos análisis de la bibliografía más reciente, y claro, hablamos de la bibliografía más reciente que se puede comprender en un mes, ¿no? Hablamos del coronavirus de Wuhan, pues comprendido el estudio desde el 1 de enero al 1 de febrero, parece ser que este R sub 0, ¿no?, se situaría con precisión en un medio de 3,28. Si lo comparamos con el de la gripe A, por ejemplo, este R sub 0 en la gripe A era de 1,2 a 1,6. O sea, cada persona infectada podía infectar entre 1,2 y 1,6 personas. Pues si lo comparamos, ¿no?, igual no nos resulta el número demasiado alarmante, ¿no? Pero por un momento pensemos en los números que estamos diciendo y usemos las matemáticas. Incluso, según un profesor, ¿no?, que se llama Hugh Montgomery, en una cadena de transmisión de 10 pasos, una persona con gripe, y ya te digo, y él ha utilizado este R sub 0, lo ha puesto poquito más del alto, 1,3, ¿no? Pues digamos que una persona con gripe A, con este R sub 0 de 1,3, contagiaría aproximadamente a unas 14 personas. Sin embargo, si nosotros hacemos la misma extrapolación y lo que hacemos es pasarlo al COVID-19 y nos colocamos prudentemente en un rango, en un R sub 0 de 3, ¿no?, de este COVID-19, te voy a decir que las matemáticas nos dicen que se queda nada más y nada menos que cerca de 59.000 personas infectadas. Entonces esto parece ser que se debe a esa carga viral y a esa morfología de algo que los científicos han llamado viriones. Definiendo primero la carga viral para que nos entienda todo el mundo, ¿no? Digamos que es como la cantidad de partículas virales, ¿no?, que encontramos en una muestra, que normalmente los científicos la expresan como copias de material genético viral, ¿no?, ADN, partido por mililitro. Pues bien, es una medida que tendría múltiples aplicaciones. Por ejemplo, sirve esta medida para determinar zonas de alto riesgo biológico, como podrían ser hospitales y concentraciones públicas, por su alto contenido en viriones. Que los viriones son el estado del virus fuera de la célula en forma de partícula viral infecciosa. O sea, el estado del virus fuera de la célula de la manera que te puede infectar a ti, ¿no? Y esto también funciona por medidas. Para averiguar la verdad sobre el tamaño, ¿no?, de estos viriones, que es lo realmente grave y peligroso, deberíamos de acudir otra vez a esa bibliografía que te estoy comentando, ¿no? Ya hay varios cultivos de estos viriones, ¿no?, del COVID-19 y como bien habrá visto ya todo el mundo en televisión, ¿no?, son esféricos, son pleomórficos, todo el mundo ha visto el dibujo de este coronavirus en televisión, ¿no? Y tienen como diferentes medidas, ¿no? Se miden en nanómetros. Entonces parece ser que hay algunos que miden entre 70 y 90 nanómetros, incluso hay otros de entre 60 y 140, entre 70 y 80 nanómetros. Pues bien, esto resulta que es bastante más pequeño de lo que se venía difundiendo y de lo que se pensaba. Y es que este tamaño importa, Víctor, y mucho. Porque cuanto más pequeño es el virión, más probabilidades tiene de pasar esos filtros de mascarillas y también más tiempo puede permanecer en suspensión en el ambiente y entonces más tiempo tenemos de que nos podamos contagiar. Este COVID-19, ¿no?, digamos que el pico de esa carga viral parece establecerse a los 5 o 6 días desde el comienzo de los síntomas. Y ahí hemos cambiado un poquito referente a cuanto al SARS y al MERS, que hablamos en el programa anterior, que parece que en el SARS tardaba unos 10 días y en el MERS tardaba unas 2 semanas. En el caso de la primera persona infectada de COVID-19 en Corea del Sur, tuvo lugar el 5.º día, seguido de una disminución a partir del 7.º. O sea, el 5.º día estaba a tope, digámoslo de alguna manera, ¿no?, de virus, y a partir del 7.º día empezaban a bajar esa acumulación de virus en el cuerpo. Además, como al comienzo de la infección, cuando no se manifiestan síntomas, ya existe una capacidad de contagio silenciosa, ¿no?, por decirlo de alguna forma, la cual parece mantenerse en estos pacientes que hemos estado hablando, que son asintomáticos
Y hay que recordar que aunque sean asintomáticos, la carga viral es prácticamente la misma que la de los pacientes que sí manifiestan estos síntomas, convirtiendo a estos pacientes una vez más en propagadores que son indetectables y que dificultan el control de esta cadena de contagios. Por esta razón es de vital importancia replantear esa dinámica de transmisión, ¿no? Que no se limite solo a pacientes sintomáticos. Además, hay que conocer el comportamiento de esa carga viral a lo largo del curso de toda la enfermedad, porque eso puede ser clave para determinar el momento óptimo de administrar ciertos antivirales con los que ya se está trabajando. ¿Y se ha podido, Javier, reducir esa carga en los pacientes? Pues sí, al hilo de esto que te estoy comentando, de estos antivirales, ¿no? Ya, por ejemplo, hay un estudio hecho en el paciente cero surcoreano que se halló una disminución estadística, ¿no?, significativa al día siguiente de haber empezado la administración de estos retrovirales, ¿no?, que tienen nombres harto complicados, lopinavir y ritonavir, que es una combinación de dos antirretrovirales que trabajan entre ellos con una sinergia positiva, o sea que uno potencia la acción del otro, y que estos antirretrovirales se usan contra el VIH mediante la inhibición de una enzima que ellos llaman proteasa y que evita que estos viriones del VIH también maduren, y parece que por ahí tienen un filón para intentar reducir esa carga viral que es, a fin de cuentas, es letal cuando está alta. ¿Cuáles son las formas de contagio y qué superficies son más peligrosas, Javier? Sí, bueno, como ya sabrá todo el mundo, porque realmente los informativos en la televisión y la radio y todo nos machaca 24 horas con lo mismo, pues se propaga por medio de esas gotitas en el aire, ¿no? Cuando una persona que está infectada tose o estornuda, esas gotas portadoras de virus pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas. También, por ejemplo, una persona puede contraer la enfermedad si toca una superficie o un objeto que tenga ya esas partículas virales y luego te tocas la boca o la nariz o los ojos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la duración exacta de la vida del virus en una superficie depende de varios factores, ¿no?, incluyendo, pues, como bien hemos comentado al principio, la temperatura, la humedad, incluso el tipo de superficie, ¿no? Porque parece ser que pueden incluso vivir en superficies de acero inoxidable hasta 72 horas, en cartón hasta 24 horas, incluso en cobre unas 4 horas, ¿no? Y todavía poder ser contagioso cuando ha pasado ese tramo de tiempo, ¿no? Otros tipos de coronavirus pueden vivir en superficies de metal, plástico y vidrio durante 4 o 5 días y pueden persistir hasta 9 días en el ambiente, dependiendo de la temperatura y de la humedad. Como te he dicho, el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades, ¿no?, dice que para desinfectar adecuadamente las superficies, estos especialistas recomiendan usar limpiadores a base de alcohol que contengan al menos un 70% de alcohol para superficies duras y lavar telas en agua, que el agua tiene que estar por lo menos a 30 grados centígrados. Imagino que mientras buscabas todo este tipo de información te habrás encontrado con un montón de fake news, de bulos que deambulan por la red en forma de audios o imágenes, por las redes sociales también. ¿Con cuáles te has topado que más te han llamado la atención, Javier? Pues sí, mira, Víctor, tendremos que decir que los bulos sobre el coronavirus son otra epidemia y bastante gorda, porque te voy a decir que he encontrado, además luego pues tengo que darle las gracias a una página en la que me he centrado de verdad, porque la verdad es que tenía todos muy bien recogidos y muy bien estudiados, ¿no?, que se llama maldita.es, se llama la página web, y me he encontrado nada más y nada menos citados hasta el día de hoy que existan de verdad 268 bulos y desinformaciones sobre este COVID-19. Casi nada. Desinformaciones que lo que buscan principalmente es crear alarma y asustar, y no entiendo muy bien por qué, que está bien todos estos memes y todas estas cosas graciosas, porque al final, por lo menos al cabo del día, tenemos que intentar reírnos, aunque sea algunas veces, para sobrellevar esto como pueda pasar. Pero todos los que intentan buscar y crear alarma, me parece me voy a morder la lengua, ¿vale? Porque realmente no acabo de entenderlo, ¿no? Javier, quizás a lo mejor en esas páginas web donde están esos bulos
hay colgadas a lo mejor publicidad para comprar alcohol en gel, para comprar mascarillas, para comprar un montón de cosas, y por eso a lo mejor con esa intención es con la que están creando esas fake news. Si no, es que no tiene ninguna lógica, la verdad, porque se habla demasiado, ¿no? Quizás desinformando, pero ¿con qué intención? Claro, pero yo lo puedo entender conforme a lo que tú me estás diciendo, pero es que hay, por ejemplo, métodos falsos para prevenir el contagio. ¿Eso a quién beneficia? No beneficia absolutamente a nadie. Puedo entender las cifras inexactas, ¿no? Porque no quieras acabar de decir toda la verdad. Pero vídeos o imágenes que no tienen nada que ver con el coronavirus y lo que intentan es, pues ya te digo, intentar prevenir un contagio de una manera absurda o intentar hacer comentarios que lo único que generan en las redes sociales es odio, porque la gente está muy enfadada y está muy cabreada y están encerrados en su casa, y que les digan ciertas cosas lo único que hacen es crispar más todavía los ánimos. Pues ya te digo, no acabo de entenderlo. Puedo entender que yo pinche en una página, que me cuente algo que sea mentira, como tú bien has dicho, y que me lleve a algún sitio a comprar algo. No es que me parezca bien, he dicho que lo puedo entender, que hace ese bulo ahí. Pero hay otras que absolutamente no tienen ni pie ni cabeza, están solamente hechas para alarmar. Me he encontrado además cosas que atentan contra una persona misma, que una persona sola en su casa, que vea este tipo de cosas y no se moleste en escarbar un poco o algo, porque hay gente, y tú lo sabes, Víctor, que hay gente que llega, ve algo y automáticamente se lo cree a pie juntillas, sin ningún tipo de comprobación, que no hace falta que sea una fuente, vamos, que no lo investigan, simplemente leen, ostras, pues esto es verdad. Y lo hacen y atenta contra ellos mismos y además mina la moral. Por eso te digo que no acabo de entender que sí, que bueno, pero ¿qué quieres que te diga? Visitas, pero vale, pero hoy en día es muy difícil hacerte rico con visitas. O eres un youtuber de la leche o eres un... No sé, es que, no sé, me resulta muy difícil pensar que te pueda... Que los hay, porque los hay, pero ya te digo, a mí no me entra en la cabeza, no... Vale, bueno, pues nada, volvemos a centrarnos un poquillo, Javier, en el tema este de las fake news y bulos, y bueno, pues cuéntanos alguno de los que has ido viendo tú por ahí. Sí, ya te digo, no voy a nombrar los 268 porque el programa podría durar, pues no sé, 15, 20 horas, podríamos estar ahí. Pero voy a citarte algunos de los que, digamos, me han llamado más la atención, porque hay algunos que son curiosos, casi graciosos, algunos otros, y otros que directamente los he citado porque lo que han hecho ha sido cabrearme directamente. Entre ellos el primero, ¿no? El primero, he encontrado desde el pasado 19 de marzo, ya estaba circulando mucho un vídeo en YouTube en el que un doctor argentino que se llamaba Mario Pesaresi recomendaba hacer vaos, respirar vapor de agua caliente, como método para reducir el riesgo de infección por coronavirus. Pues bien, el presidente del SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que es Carlos Jiménez, ya decía hace pocos días que no había evidencias de que esto sustentara, de que no hubiera nada, que sustentara esta recomendación. Sí que es verdad que se sabe que el coronavirus no resiste a temperaturas muy superiores a 37 grados centígrados, pero en experimentos in vitro, o sea, un cultivo sobre una placa de laboratorio. En un ser humano no se tiene absolutamente ni idea. Sí que es verdad que, o sí podría ser cierto, por decirlo, ¿no? Mejor dicho, que el vapor de agua caliente desnaturalizaría esas proteínas del virus y lo matara, pero lo que pasa es que puede hacer lo mismo con las proteínas de tus células, con las nuestras, y puede dañar nuestras vías respiratorias. Además hay que recordar que este COVID-19 es un virus al que le encanta la humedad. A más humedad, más capacidad de reproducirse. Con lo cual, eso de hacer vaos, no sé qué finalidad buena puede tener. No lo entiendo. Bueno, pues nada, es verdad que eso sí que lo había escuchado por ahí y al final los médicos, los profesionales, dijeron que no hicieran caso a ese señor, a esa técnica, porque la verdad que es más contraproducente. De hecho, ha habido bastantes bajas a causa de ese invento o esa técnica revolucionaria, ¿no? Pero, bueno, lo que tú dices, le hacemos caso a cualquier cosa. Continuamos, Javier. Pues sí, mira, también hay un audio en el que sale un hombre hablando, que esto me rebatea. Un hombre hablando, que podría ser yo y decir cualquier burrada, o podría ser tú y decir lo que quisieras, Víctor. Pues bien, sale un hombre hablando, asegurando que se va a entrar en un estado de excepción inminente y recomienda que se vaya al supermercado a comprar provisiones. Afirma que esto lo que va a implicar es que el ejército esté ya a pie de calle
y que la unidad militar de emergencias esté esperando. La gente entra en pánico automáticamente. Por eso hay esas desbandadas en los supermercados y hay esos estantes vacíos. Y son muchos, los que han ido a hacer limpia a los supermercados, Y yo te lo puedo decir de buena mano, sabes que trabajo en ese sector. Yo trabajo en una central que se dedica a repartir a supermercados. Entonces, la cunde el pánico y eso no es bueno para nadie. No es bueno esa acumulación de cosas porque hasta el día de hoy no hay ninguna prueba de que sea cierto que se vaya a entrar en un estado de excepción. No hay ninguna. No digo que no se vaya a llegar, porque conforme estamos no sabemos lo que puede pasar de aquí a mañana. No, todo es un misterio. Pero me parece que cualquier persona salga y diga eso. Y lo que, claro, es lo que te estoy diciendo, que una persona, la gente que no se... Ya no es que no se moleste, que yo entiendo que mucha gente lo hará, pues mira, pues porque lo hacen, pero eso crea un estado de emergencia entre la población que se lo crea, que parece una tontería, pero es que no son uno ni dos las personas que caen y que entran al trapo en este tipo de cosas. Pues bien, eso tampoco es verdad. La gente, Javier, es que es muy, muy aprensiva, la verdad, y al mínimo indicio de que vemos que todo se desmorona, salimos ahí a comprar en estampida, como hemos podido ver, y mira que los supermercados anuncian: tranquilidad, señores, no va a faltar alimentos en los supermercados, que es verdad que se ven muchos están vacíos, sobre todo el del papel higiénico, hasta hace bien poquito, la verdad. Y todo lo cual es un misterio para mí. Sí, y que no vamos a entrar en ese tema, la verdad, porque bueno, como no hagan mascarillas, no hay otra forma de usar ese papel higiénico, ¿no? Pero bueno, mira, yo por ejemplo el otro día fui al supermercado, Javier, y seguimos con el tema, esto es una pequeña anécdota. Fui a comprar comida y tal. La verdad es que alimentos hay, por lo menos donde yo vivo, que es Madrid, hay muchísimo, la verdad, muchísimo, todo el que queramos. No nos va a faltar de momento de comer nada, a día de hoy, como hemos dicho, cuando estamos grabando el podcast. Sí, a mí, mira, por ejemplo, tú has comentado eso como anécdota, yo te voy a decir que aquí en mi zona, ¿no? Yo vivo en Elche, en un pueblo de la provincia de Alicante, en una ciudad de la provincia de Alicante, y te voy a decir que aquí lo que me ha llamado la atención, al principio cuando tú ibas, los primeros días, ¿no? Cuando se iba a comprar, pues sí que es verdad que, como tú dices, gente que compraba mucho congelado, ya te digo, mucho, por lo menos las primeras veces, ¿no? Mucho congelado, mucho papel higiénico, muchos productos deshidratados y mucho tal, pero en esta segunda tanda, ¿no? En esta segunda semana que llevamos de confinamiento, que me hace gracia y me preocupa a la vez, ¿no? Porque lo que ha empezado lo que no había era, o sea, tú te acercabas a los stands donde hay bebidas alcohólicas y cerveza y estaban vacíos. Hemos pasado como de estado, ¿no? Sí, desde luego. Lo que hemos hablado antes. O sea, lo lógico es que faltase el agua, que sería lo que quizás se podría decir: cuidado, señores, que están contaminadas las depuradoras, los embalses de donde se nutre todas las ciudades, como quien dice. Bueno, pues no. Sí, lo que sí que te puedo decir es que esto va a generar, o sea, esto nos va, a los estudiosos de estos temas les va a generar años de estudio del comportamiento social de la gente ante algunas cosas que no tienen mucha explicación. Pero bueno, mira, siempre está bien generar más estudios sobre el comportamiento social de la gente. Pues sí, además a mí el miedo que me da, y esto ya no doy más mi opinión porque hemos dado muchas ya hoy, nuestras personales quizás, es lo que va a haber detrás de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el planeta. Miedo me da lo que viene después. Veremos cómo nos levantamos de esta. Sí, mira, pero ¿sabes qué pasa, Víctor? Que ahora mismo, de momento, yo no quiero ni pensarlo. Quiero que pase porque yo, como todo el resto de la gente, yo hay veces que me levanto por la mañana y yo, porque soy de los que... Pues mi sector no se va a cerrar, ¿no? Pase lo que pase, porque tiene que comer todo el mundo. Y yo hay días que me levanto por la mañana para irme a trabajar y no me lo creo. Sigo sin creérmelo. Entonces, ahora mismo lo veo tan lejos, cuando escucho a gente que no, de aquí a una semana, no, de aquí a 2 semanas, no lo creo. O sea, creo que vamos a estar encerrados bastante más tiempo y ya te digo, no le veo el final. Y como me levanto por la mañana y no me lo creo, lo que quiero es que pase. Y lo que pase luego, bueno, pues pasará. Y ya será el momento de recriminar y de echarle la culpa a alguien, pero ahora mismo no es el momento, ya te digo. Solamente quiero que se acabe y luego ya veremos a ver lo que pasa. Pero de momento que se acabe. Estoy de acuerdo contigo, Javier. Bueno, pues cuéntanos un tercer y último bulo y nos vamos despidiendo.
Pues sí, tengo así muchos así cortos. Tengo uno gracioso, por ejemplo, porque como tú te habrás dado cuenta, ¿no? Ahora, hoy en día, salir a cantar a los balcones y las terrazas está siendo una práctica habitual para compartir ese rato de ocio con el vecindario durante estos días de confinamiento, ¿no? Y yo el primero, ¿eh? Muy bien, sí, hombre, que por supuesto hay que salir a aplaudir a los médicos, que son los verdaderos dioses en este momento que tenemos, y si no fuera por ellos, no sé dónde estaríamos. Pues mira, hay gente que ha preguntado que a lo mejor este tipo de cosas lo que podría pasar es que estarían vulnerando los derechos de propiedad intelectual. O sea, hay gente que ha preguntado y le ha preguntado al gobierno y a la sociedad, a la SGAE, a la Sociedad General de Autores y Escritores, ¿qué pasa si salgo y pongo música en el balcón? Pues mira, te voy a decir lo que ha dicho la SGAE. No hay ningún problema en salir a cantar a los balcones porque lo que haces es elevar el ánimo de la sociedad y que ni ellos ni ningún autor van a vigilar que se haga esto o que se proyecte música con altavoces hacia la calle. Bravo por las SGAE. Me quito el sombrero ante ellos por una vez, pero me la quito de verdad, desde luego. Chapó. Por lo menos en el momento en el que han llegado, ahora mismo en este momento, no. Exactamente. Están como todos los demás estamos, ¿no? Hay que hacer lo que sea para pasarlo lo mejor posible. Y si tú quieres salir a tu casa, cantar y poner la música que te dé la gana, no va a haber un señor de la calle apuntando abajo de tu terraza para luego venir a meterte en la receta. Bueno, pues mira, chapó por ellos, la verdad, y que haya más gente, de verdad, ojalá haya más gente en esos balcones, en esas terrazas, en esas ventanas, animando al pueblo, sea el país en el que sea, da igual, para que traiga un poquito de alegría, jolín, y que se anime un poquito más la gente, que se haga más amena, jolín, ese encarcelamiento que estamos viviendo en nuestras casas, eso sí, de forma cautelar, pero bueno, al fin y al cabo se hace monótono y bueno, necesitamos un poquito de alegría, no sé, diferente, un ritmo distinto, la verdad. Se hacen largos los días. Sí, ya te digo que yo personalmente, pues como ya te he comentado, yo soy de los que va a ir a trabajar pase lo que pase. Entonces, no sufro ese confinamiento, lo sufro los días que no me toca trabajar, que últimamente son pocos, porque conforme está la cosa y conforme le ha dado a la gente esta neura, como estábamos comentando antes, de que se va a acabar la comida, esto es un no parar. Pero hasta yo te voy a decir también que yo ya he tenido mi primer rifirrafe con un runner un sábado por la mañana a las 5 de la mañana echándose su carrerita. Muchos, no eres tú el único, han tenido mucha gente rifirrafes con ese tipo de usuarios. Sí, porque la gente parece que no lo entiende o que no va con ellos o no sé en qué cabeza, no acabo de entenderlo, porque la verdad es que yo creo que las instrucciones son bastante claras, ¿no? Quédate en tu casa, si no es por ti, es por lo que puedas contagiar a los demás. Efectivamente. Pero Javier, he disfrutado mucho esta sección hoy contigo, la verdad, nos hemos abierto, que lo normal es que no lo hagamos, contamos un poco la noticia y bueno, nos ceñimos a ello. Javier, te doy las gracias por habernos traído esta información actualizada del COVID-19. Los usuarios, seguramente también nuestra audiencia también seguramente lo agradecerá bastante. Javier, que te veo la próxima semana, espero que sigas igual, que sigas ayudando a la población a que siga teniendo todo su alimento que necesite y que precise. Y que sigas libre de virus, exactamente, realmente del COVID-19, que es el que más nos importa ahora, Javier. Pues sí, yo ya te digo, yo desde mi humilde puesto de trabajo, ¿no? Hago lo que puedo, ya te lo comenté también, ya que estamos hablando de abrirnos. La verdad es que últimamente en mi empresa somos todos de cuadro, ¿no? Para vernos, con tanta mascarilla, guante, que si me toco aquí, que si no me toco al otro lado, que ahora que he hecho, que la verdad es que todo es un poco caos. Pero sí, la verdad es, igual que estamos hablando hemos hablado de algunas cosas malas, ¿no? De esto que estamos hablando, de estos bulos, pero también quiero reconocer a toda esa gente que hace cosas buenas por los demás. Hay muchísima gente que hace cosas buenas por los demás. Se ofrece a ayudarles, a hacerle la compra a esa gente mayor, como tú estás diciendo, que no puede bajar o no debe bajar. Y todo, como el yin y el yang, ¿no? Todo tiene su lado más malo y su lado bueno, y aquí se están demostrando las dos cosas y nos vamos a quedar con todo lo bueno que está haciendo la gente por ayudar a los demás. Y yo también espero estar aquí el próximo programa sin virus, Víctor. Muy bien, bueno, pues como tú dices, es verdad que
que hay muchas más personas que hacen el bien que el mal, la verdad. Lo que pasa es que esas que hacen el mal parece que las hacemos resaltar mucho más, pero es verdad, por suerte hay más personas buenas, la verdad, en el planeta. Así que te veo la próxima semana, Javier, y por favor, libre de virus. Muy bien, Víctor. Aquí estaré la próxima semana. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Llegó el turno de Kela y sus lugares con historia. Hoy recuerdo que nos iba a hablar de una carretera que, según los lugareños, evitan transitarla cuando el sol se toma su merecido descanso en esa parte del planeta. Hola Kela, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Pues muy bien, aquí expectante ante las noticias del coronavirus, que no se habla de otra cosa. Bueno, al fin y al cabo es la comitilla, como quien dice, y va para largo, yo creo. Al final es un negocio que se están forrando muchas empresas. Vamos a ver en qué termina esto. A ver. Bueno, pues como dices, voy a hablar de una carretera conocida como Clinton Road. Está en West Milford, en New Jersey, Estados Unidos. Es una carretera situada al norte que comienza en la intersección de la Route 23 con un semáforo que tarda más de 5 minutos en ponerse de color verde. Qué mejor manera que esa larga espera ahí detenido en un semáforo para adentrarse en uno de los caminos que se considera más espeluznantes en el mundo. Se dice que por Clinton Road deambulan los espíritus de todas las personas que perdieron la vida en ella desde comienzos del siglo XVIII. Es una ruta estrecha, de doble carril y llena de curvas, 16 kilómetros que se extienden desde West Milford hasta Greenwood Lake, en el condado de Passaic, en New Jersey. La carretera en la actualidad está fuera del sistema de autopistas del estado y, como le pasa también a la Route 66, tiene un pésimo mantenimiento. El nombre de Clinton Road se lo debe a su pueblo original, que hoy en día tampoco existe. ¿Y cuáles serían esos fenómenos que suceden en este enclave para que digas que es un lugar bastante espeluznante? Bueno, pues se cuentan muchos fenómenos paranormales y todos ellos se suceden a lo largo de esta carretera que, como dije antes, es muy estrecha, serpenteante, en torno a varios ojos de agua y rodeada por abundante vegetación. Unas leyendas de fantasmas basadas, la gran mayoría, en hechos trágicos y reales de muertes ocurridas en ella y sus alrededores. Las historias más populares son las del Camaro azul y el camión fantasma o el niño, que se aparece en la que la llaman la curva del muerto. Clinton Road es una carretera muy solitaria y de escaso tránsito debido a esos espíritus que la habitan, pero sobre todo a la poca presencia de casas y vida humana. Esto la convirtió en el lugar de reunión preferido por los miembros del Ku Klux Klan de la zona o en el depósito de cadáveres ideal para asesinos como Richard Kuklinski, y con él, si te parece, comienza a relatar algunas de estas historias espeluznantes. Pues me parece perfecto. ¿Y qué te parece si empezamos por el primero, por Richard Kuklinski? Bueno, pues este hombre fue apodado como Iceman, el hombre de hielo, un mafioso que reconoció haber matado a más de un centenar de personas cuyos cuerpos congelaba con la intención de que los investigadores, los forenses, no pudieran saber el momento exacto de la muerte de sus víctimas y después las arrojaba a los alrededores de Clinton Road. En la década de los años 50, este asesino a sueldo se ganó la reputación de sanguinario. Con el paso de los años, en 1983, un ciclista que paseaba por la zona se cayó
con su bicicleta en la cuneta de la carretera y gracias a aquella caída descubrió el primer cadáver que incriminaría y llevaría a Kuklinski a la cárcel, donde murió en el año 2006 mientras cumplía la condena de 2 cadenas perpetuas. Casi nada, ¿eh? Otra de las historias que se cuentan es la del Camaro Azul. Háblanos de ella, Kela. Bueno, a mí esta es la leyenda o historia que más me gusta, pero sí que inquieta bastante. En el año 1988, una chica que conducía un Chevrolet Camaro de color azul se mató en el acto tras salirse de la carretera e impactar de frente contra un árbol. Desde entonces, cuenta la leyenda que si mencionas este suceso mientras viajas por Clinton Road, aparece el espíritu de esta joven conduciendo su Camaro azul tras de ti, adelantándote, o te la encuentras de frente. El caso es que se cree y se dice que se aparece. ¿Pero se aparece sin más o intenta chocarte, sacarte de la carretera? No, se aparece, es que la ves. Esto es un poquito como la leyenda esta de Verónica, ¿no? O Bloody Mary, pero con un Camaro azul y una chica fantasma. Muy bien. Bueno, pues otra también de las leyendas es la que hablan de la aparición de un camión fantasma. Háblanos de ella, Kela. La historia del camión fantasma es muy parecida a la del Camaro azul, pero en este caso el camión, sin necesidad de invocarlo, siempre se aparece en la carretera a la misma hora, las 3 de la madrugada, con el objetivo de acosar a todo aquel vehículo que se encuentre en su camino hasta provocar que se accidente. Aquí sí. Y es totalmente imposible ver quién lo conduce. En YouTube, quien quiera puede encontrar un montón de vídeos haciendo referencia a esta historia con investigaciones y experimentos de personas reales. Escribiendo en el buscador de YouTube Camión Fantasma Clinton Road salen todos estos vídeos y se pueden ver distintas personas grabando ese misterioso supuesto camión. Esto, como digo, no deja de ser una leyenda. Quien quiera se la puede creer y quien quiera no. Puede ser un vídeo fake, un montaje o como se le quiera llamar, pero los vídeos ahí están para el que los quiera ver. Y cómo no, en toda leyenda de carretera siempre debe haber una chica de la curva, pero en este caso la leyenda habla de la aparición de un niño en un tramo conocido, como bien comentaste antes, la Curva del Muerto. ¿Qué cuenta esta leyenda, Kela? La Curva del Muerto es la zona donde se encuentra el puente que cruza el arroyo. Se dice que si en este punto tiras una moneda de 25 centavos al agua, una fuerza invisible y sobrenatural te la devuelve. Y en ese mismo instante, lo mejor que puede hacer uno es alejarse de allí, ya que la leyenda cuenta que si no lo haces, algo te agarrará de las piernas, te tirará al río y te ahogará. Y es que aquí es donde desaparece el fantasma de un niño que se cayó desde el puente al arroyo y murió ahogado hace unas cuantas décadas. También existe la creencia de que a partir de la medianoche, si dejas una moneda sobre la línea amarilla que divide los 2 carriles de la carretera, el fantasma del niño se aparecerá para devolvértela. Y luego pues también hay otros aparecidos, otros espíritus, por ejemplo el de 2 guardabosques que fallecieron en el bosque que rodea Clinton Road, y esto sucedió en el año 1939, estas muertes de estos guardabosques. También me comentaste fuera de micro que en el lugar podemos encontrar cercanías de lugares abandonados donde se dice que realizan rituales de todo tipo. Háblanos de esa misteriosa construcción que me comentaste. Bueno, pues hay una insólita construcción de piedra, es una estructura cónica, está situada al sureste de Clinton Road, tiene alrededor de más de 200 años y fue, por lo que estuve leyendo, un antiguo horno de fundición donde los primeros rebeldes americanos fundieron las partes metálicas de sus armas para liberarse de la corona británica. Está en desuso desde la Guerra de Independencia y la Guerra de 1812 y se dice que en ella es donde se reúnen algunas sectas satánicas para realizar sus rituales.
También entre esas ruinas cercanas podemos encontrar un castillo. ¿Qué nos puedes contar de él? Sí, existen otras ruinas, las de una especie de castillo, el castillo de Cross, construido a principios del siglo XX por Richard Cross para su esposa e hijos. Una curiosa edificación que años más tarde, cuando Cross falleció en 1917, su familia decidió vender a la ciudad de Newark, en New Jersey. Finalmente queda abandonado y tras el paso del tiempo y un incendio, a día de hoy lo único que queda en pie es la estructura. En la actualidad, este lugar, que está bastante apartado en el bosque, es el elegido por muchos jóvenes para acampar y reunirse por las noches. Pero se dice que quien visita estas ruinas por primera vez ya no vuelve a ellas nunca más, porque las personas allí suelen experimentar todo tipo de sensaciones desagradables, malestar, padecen incluso convulsiones repentinas, les aparecen cardenales sobre la piel sin haberse golpeado con nada, o de repente pueden tener visiones de cosas muy raras. Es posible que aquí también se reúnan sectas satánicas, porque en el interior de las paredes al parecer hay inscripciones y dibujos satánicos. Y por último también podemos encontrar allí un zoo en desuso. ¿Qué cuentan de este lugar? Pues bueno, también hay restos de alguna casa abandonada, pero sí que es cierto que lo que más inquieta de todo lo que hay allí, digamos que está abandonado, es Jungle Habitat, que fue un zoo inaugurado a principios de la década de los 70 y que cerró poco después, en 1976, por razones además que se desconocen. Pero extraoficialmente se dice que Jungle Habitat cerró sus puertas y cuando hizo esto, o sea, cuando cerró, los animales se escaparon por el bosque, mutaron entre sí y continúan deambulando por allí, aterrorizando de vez en cuando a visitantes curiosos y viajeros. Y la verdad es que se dice que hay incidentes y accidentes registrados y relacionados pues con descripciones de animales raros. Como dije, en YouTube se pueden encontrar multitud de vídeos y testimonios gráficos escribiendo solo Clinton Road. Eso sí, la gran mayoría de vídeos están todos en inglés, e incluso también vídeos sobre Jungle Habitat, y bueno, pues quien quiera pues los puede ver. Como curiosidades de este lugar, bueno, pues por ejemplo, se dice que se han avistado luces extrañas, ovnis, sobre el agua de varios lagos que hay a lo largo de Clinton Road. Otra cosa curiosa es que se pueden ver multitud de carteles grapados en los troncos de los árboles próximos a la carretera, donde se avisa a los viajeros, a esos curiosos, y sobre todo van enfocados a los investigadores de lo paranormal, de que está totalmente prohibido adentrarse en el bosque que cruza Clinton Road sin un permiso especial, y esto es porque se han dado casos de desapariciones de personas en él. Y una última pregunta, Kela. ¿Aquí sí que te atreverías a ir a visitar? Pues no lo tengo claro del todo. Sí me atrevería a cruzar la carretera en coche, pero ya el tema de, a lo mejor, pues en la curva del muerto sí haría el experimento de tirar la moneda, que también está en YouTube, por cierto. El que quiera pues puede ver vídeos también y se ve como se devuelve la moneda, se escucha como la moneda vuelve a subir y cae en la carretera. Es impactante. Eso igual a lo mejor sí que me atrevería, pero adentrarme en el bosque, pero bueno, ni en ese bosque ni en otro bosque. A mí los bosques por la noche sí que me dan muchísimo miedo. Bueno, yo pasaría por esa carretera asegurándome de que los seguros del coche están bien activados, te lo aseguro. Y la revisión bien pasada y que no te va a fallar nada, ¿verdad? Nada, y el depósito lleno hasta arriba de combustible. Bueno, pues imagínate pinchar una rueda ahí. Escucha, cambio la llanta, ya te lo digo yo. Así que,
Bueno, pues Kela, ¿ya tienes preparado el tema del que nos vas a hablar la próxima semana? Bueno, pues el tema lo propuso uno de nuestros oyentes y es una biblioteca que perteneció a un convento, si no me equivoco, Eso y es. se encuentra en la, vamos a decir, provincia de Alicante. Efectivamente. Nos lo mandó José María Martínez Sánchez. En el cajón de iVoox está exactamente. Ajá, bueno, el que quiera saberlo, pues ya leyendo el comentario lo va a saber, y el que no, pues que lo adivine. No lo miréis, menos José María, o los que ya lo hayáis leído, pero no lo miréis. Y bueno, pues así os llevaréis quizás también una sorpresa. Bueno, pues Kela, muy interesante el lugar que nos has traído hoy. Como dije, yo dudo que pase por ahí, la verdad, aunque me quede muy cerca en algún viaje. Y poco más que añadir, la verdad. Así que Kela, nos vemos en el próximo programa. Un placer, Víctor, y hasta el próximo programa. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Perdonad que sea un tanto pesado, pero debéis de recordar que solo debemos de salir de casa cuando haya una necesidad de verdad, no solo para coger aire y desconectar de la cuarentena. Es por el bien común. No hay que ser egoísta en estos casos, por favor. Y ahora sí, paso a recordaros las formas de contacto. En Twitter nos vais a poder encontrar como @universored. Nos podéis hacer llegar un email a misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32. Acordaros de añadir el +34 si os encontráis fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.